Pablo Fernández Blanco. Está ahí, ¿no? Sí, pero lo veo también, está como más adelante que nosotros. Estamos analicemos como más alto. Paren, muchachos, ya resolvamos estos problemas de estudio. Yo me voy a correr, me corro un poco para atrás. No, perdón. la Ahí gente me voy comenta encogiendo. esto. Fernández Claro. Blanco, ¿qué pasa? Nos Se escribe, dice, agrandó. claro, ¿por qué? ¿Por qué Fernández Blanco aparece así? Exacto. Hoy me lo preguntaba todo el mundo en las redes. Qué grande No Fernández. sé. Fuiste trending topic. Bueno, será mi tradicional magnetismo, no lo sé. Está no muy sé. bien, está muy bien. ¿Qué programa, Bueno. Sí, la verdad que sí, intenso, con muchísima información de todo tipo. Por otra parte, ¿viste esta cosa de Heller que pide un lechón porque la inflación no llegó al es una 100%? En fin. Están festejando el 95% de inflación, ¿viste? No, es una cosa es impresionante. desesperante por momentos. Una cosa porque- impresionante y además Alberto Fernández que realmente hay que valorarle su capacidad para ver buenas noticias donde no las Su hay. optimismo, ¿no? Sí. Es como un optimismo tóxico, ¿viste? Que Sí. se habla del optimismo tóxico. Una cosa es ser optimista y otra cosa es estar completa. ¿Viste? Esa gente que te dice, sí, está todo bien, no sé, alguien se está muriendo y dice, bueno, pero veamos el costado positivo, la parte positiva. Una cosa es ser optimista razonable, Sí. y otra cosa es estar fuera de la Claro, realidad, que es lo por que lo le menos pasa por a lo Alberto menos un Fernández. optimismo infundado, ¿no? Por lo menos un Sí, optimismo tóxico, infundado. sí. Sí. Rompen el verosímil, se alejan de la realidad, es complicado. Y ahora, bueno, lo que vos contaste, ahora Laura lo va también a contar. Nada, quieren, viste, poner a cualquiera a controlar lo que sea, porque sin control parece que no funciona, pero el control no les alcanza, porque la gente está más allá de los controles. Hablando de controles, me parece que el caso, hablamos hace un ratito con Burlando, el juicio por Fernando Báez Sosa me parece que se encamina hacia un veredicto que va a dejar un presente importante, por lo que Sí. pudimos hablar y averiguar en este tiempo. Además, bueno, hay como un modus operandi, ¿no? Que se va revelando en cada audiencia, va quedando más claro. Sí. Y bueno, ¿y cómo caló esto en la gente, Pablo? Sí, claro. Yo lo que veo también es una sociedad sedienta de justicia, en diversos aspectos. Y Es esto cierto. es una metáfora de esto, ¿no? Que nos pasa como sociedad. Una sociedad anómica, una sociedad sin normas, que quiere ver justicia, que anhela justicia. Bueno, y un claro. caso que representa problemáticas bien complejas, que se repitieron durante el juicio. Lo que pasó en Córdoba, con el chico apuñalado, lo que pasó con el etíope en Mar del Plata, está internado, le empezaron a gritar negro, negro, o sea, algo que yo no recuerdo Sí. en otra época. O sea, ahora tenemos también un problema racial en la Argentina. Bueno, Lo no sé. esperaron difícil. afuera, lo golpearon, lo patearon, Laura. Sí, sí, lo sí. dejaron internado. Un jugador de básquet. Bueno, Racing Club puso un tuit porque esto es muy preocupante. Empiezan a haber rasgos que explican por qué genera tanto impacto el caso del juicio por el Sí, crimen. quizás Así sería el es. momento de empezar a prestarle atención a las cosas que le tenemos que prestar atención y dejar de quizás dedicarle tanta energía a cosas inconducentes. Sin duda. Sobre todo pienso en algunas cosas que piensa el oficialismo. Digo, tanta energía puesta en el Congreso para armar un circo porque a la vicepresidenta no le gusta un fallo en contra. Energía y plata, ¿no? Sí, Y claro, recursos claro. en todos los sentidos. Exactamente, recursos en sentido muy amplio, o porque el gobierno nunca se terminó de amigar con sí mismo y cosechó lo único que Sí. podía cosechar, que eran malos resultados. Bueno, ahí tenés la división entre lo que le interesa al poder y lo que le interesa a la gente. Y hoy vamos a hacer, Pablo, un programa que le interesa a la gente. Esperemos, es nuestra Sí. aspiración. Y Muchas seguro me gracias. interesa a mí también. Un abrazo. Obviamente. Un abrazo, Buen fin de Pablo. semana. Muchas gracias. Nos estamos viendo. Comenzamos. Saludamos a nuestro compañero. Florencia Dorante está aquí con nosotros. Ella es criminalista. Nos va a dar datos muy importantes, reveladores e inéditos sobre el juicio de Fernando Báez Sosa. Y a su vez, Nuestro compañero Jean Libares. que tiene también información muy importante. Muy importante y además es muy preciso en su información y bueno, y nos tiene acostumbrados a información exclusiva. Lo tenemos conectado ya a nuestro compañero de La Exactamente. Nación, Gustavo Carabajal, un experto en periodismo policial. Gustavo, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal, Laura, Hugo, Florencia y Jean? ¿Cómo les va? Muy bien. ¿Coincidís que el tribunal va encaminado cuando faltan 2 o 3 audiencias probatorias a un veredicto que para muchos ya tienen resuelto? ¿Qué pensás a esta altura de todo lo visto? No creo que tengan resuelto el veredicto, pero sí me parece que hay elementos que podrían fundar tranquilamente una condena a reclusión perpetua para todos. Ah, ok. Sí, ¿va encaminado hacia reclusión perpetua para todos? A ver, acá hay únicamente
falta dilucidar dos cuestiones. Si esto fue una coautoría funcional, Sí. donde hubo 8 personas que se pusieron de acuerdo a través de un plan criminal para terminar con la vida de Fernando Báez Sosa, en venganza porque supuestamente él o un grupo de amigos, alguno de los integrantes de su grupo de amigos le había volcado una bebida a uno de ellos, ¿no? Que ellos actúan como bloque adentro del boliche y afuera. Entonces, en esa división de roles hubo dos o tres personas, posiblemente Violás y Lucas Pertossi, que si bien no pegaron, actuaron como un muro para evitar que Fernando reciba algún tipo de ayuda, y de esa forma aumentaron su estado de indefensión. Y la otra, esto es la coautoría funcional, que terminaría, si efectivamente los jueces analizan las pruebas en ese conjunto, en una prisión. No cabe otra más que una prisión perpetua para los 8. La otra es que si bien, poniendo el ejemplo, Lucas Pertossi y Artyom Violás no pegaron, tuvieron un rol secundario, Sí. entonces se condena solamente a prisión perpetua a aquellos sobre los cuales se pudo reunir prueba rigurosa, fehaciente y contundente, que demuestra que son los que golpearon, provocándole múltiples lesiones a Fernando Báez Sosa que le causaron la muerte. Y los otros 2 tienen una participación secundaria, que tiene una pena menor que la ¿De prisión cuánto es perpetua. la pena de la participación secundaria en el caso de... 15 años. 15. 15 años. Vos sabés, Gustavo... Pero si le dan participación primaria o necesaria, es la misma pena. Es la misma pena. Correcto. Hoy Burlando dice acá, lo entrevistamos más temprano, que él entiende que Artyom Violás y ¿cómo se llama? Lucas Pertossi, que habló ayer, también pegaron. Él No, Sí, perdón, Hugo, el que habló ayer fue Luciano. Fue Luciano, perdón, ayer. Lucas Pertossi. Es Lucas, que son primos. que son primos, que aparece supuestamente fuera de la escena, dijo hoy Burlando que también para él pegaron, pero que los Está fragmentos o los segmentos de los fotogramas muestran el inicio de la escena y el final. Falta reconstruir el medio y que los testigos que van a hablar en las próximas audiencias pueden determinar también la misma responsabilidad de la acción sobre Fernando Báez Sosa. Mirá, los únicos que pueden hablar sobre eso son Alejo Milanesi y Juan Pedro Guarino, que son parte integrante del grupo, de los 10, porque originalmente eran 10 acusados. Y ellos saben qué pasó, porque estaban no en la escena, pero sí corridos a unos metros. Y ellos saben muy bien lo que pasó. Y van a tener que declarar la verdad. No pueden andar diciendo, no me acuerdo, no los vi, yo estaba mirando para otro lado. No. Porque ellos saben, si no solamente porque lo vieron, porque lo escucharon del grupo. No nos olvidemos que Guarino y Milanesi fueron sobreseídos porque no hubo nadie que los ubica en el lugar del hecho, porque dijeron que ellos no pegaron. Perfecto. No pegaron, pero ellos 2, con los otros 8, formaron parte del grupo que el 19 de septiembre de 2019, cuando le mandan el listado a la dueña del departamento, pagaron 6.590 pesos por el alquiler del departamento una semana. Y estaban en la casa en el momento de ser detenidos, y estaban en el boliche de Brick en la previa al ataque a Fernando. Así Estaban que ellos, lo que decís es, estaban en el mismo grupo. ¿Eran 10 o eran 11 con Colazo? a ver, Colazo era menor, tenía 17 años y 7 meses. Ajá. Colazo no estaba con ellos 10. Qué precisión, Caraba. Me gusta tu precisión. Gracias. El número 11 que iba a ir a la casa es de apellido Weisman, que a lo último se baja por problemas personales. Colazo no paraba en esa casa, no paraba en ese departamento, paraba en otro lugar con su familia. Era amigo de ellos, era el más chico, como era Luciano Pertossi, que tenía 18 años, 6 meses de diferencia entre uno y otro. Pero Luciano Pertossi era el más chico, pero no líder, pero sí muy rebelde. Fíjense que es el único que se le plantó a la fiscal, a Verónica Zamboni, 48 horas después de que lo detuvieran, dijo, y es el único que habló también
del grupo de 10 originalmente para quejarse de que lo tuvieron durante 12 horas sentado en el piso esposado sin comer, que le dio la cabeza y estaba aturdido, después de que supuestamente le había pegado un chico hasta matarlo con el resto del grupo. Caraba, volvamos porque Burlando tiene mucha expectativa sobre la declaración de Juan Martín Guarino y Alejo Milanesi. Juan Pedro Guarino. Juan Pedro, ¿no? Sí, Juan Sí, Pedro. Juan Pedro Guarino. Bueno, dice que está muy ansioso por escucharlos. Sí. ¿Cuándo declararían y qué crees vos que ellos podrían aportar? Y eventualmente, ¿por qué crees que no pegaron si formaban parte de un grupo que actuaba en bloque, que actuaba de un modo coordinado y que no se quebró hasta ahora? ¿Qué los desmarca a ellos? Mira, a ellos no fueron reconocidos por ninguno de los testigos que participó de la rueda de detenidos que se hizo 10 días después de la detención en el centro de convenciones que está en las afueras de Villa Gesell. Y para mí, ese es el reconocimiento más importante de todos, más que incluso el que se hizo en la sala de audiencias. ¿Por qué? Porque en ese momento los testigos no estaban con tanta información incorporada después de tanto tiempo, y especialmente ahora, por haber asumido y haber visto durante haber tenido tanta exposición los rostros de los acusados. Ellos fueron ahí, a esa rueda, y señalaron a cada uno, pero porque los vieron en el lugar, porque lo tenían fresco en su memoria, y porque muchos no se van a olvidar más de esas caras, Claro. en el caso sobre todo de los amigos, porque fueron víctimas de los ataques de ellos, y en algunos casos porque fueron a socorrer a Fernando y casi los matan. Y además Entonces, por las pruebas de sangre, ¿no? Y todo el resto. pero eso es posterior. Los resultados de la prueba de sangre son posterior. Pero esa rueda de reconocimiento que se hizo 10 días después está plasmada en un acta que nunca fue objetada por la defensa. Perfecto. Clarísimo. Muy bueno lo que contás, Gustavo. Entonces, sí. Guarino y Milanesi, la verdad, Laura, yo no tengo respuesta para tu pregunta de por qué no se involucraron. Claro. Estaban en el grupo. Fíjate que hay un chat, un mensaje de WhatsApp que le manda a Dolly, que es la novia de Guarino, porque ella tomó conocimiento a las 13:20 del mismo día del homicidio, que en una patota, un grupo de rugbyers de Zárate, había matado en una pelea a un chico. Y entonces le manda Dolly a Juan Pedro Guarino: no habrán sido ustedes, ¿no? ¿Estás bien? Claro, todo encajaba. Y Guarino nunca respondió. ¿Sabes por qué? Porque estaba preso en ese momento, le habían secuestrado el teléfono. ¿Circuló alguna versión de Guarino que en realidad su entorno, su familia, no les gustaba o no era bien visto por este entorno, que él se conectara con este grupo y que estuvo a punto de no ir Guarino? Esto es lo que circuló y finalmente terminó yendo y estando en ese departamento. Sí. Y te digo, Guarino y Milanesi no están en el grupo, más allá de que porque no pegaron y no están en los 8, porque estaban corridos unos metros a la derecha. Claro. Básicamente por eso. Club también. Y eran de otro club, agrega claro. Nuestra compañera Florencia Dorante aquí. Pero vos crees que pero yo me refiero al grupo de 10, que ellos compartieron y pagaron 6.590 pesos por el alquiler de esa casa. Claro. Entonces, estaban los 10 adentro de boliche, estaban los 10 afuera. Ellos están corridos entre 5 y 10 metros a la derecha de la escena y nadie los marca dentro del grupo de eso. Pero fíjate qué interesante. A la altura de los testigos. Pero fíjate qué interesante, Gustavo, lo que vos decís, porque tal vez el plan criminal que se está investigando como hipótesis, con premeditación, con alevosía, con la coautoría funcional, no incluye a ellos dos. Esto es lo que queda demostrado hasta acá, con lo cual uno puede decir que por los elementos hasta que ha obtenido, las dos personas que más son citadas como testigos no participaron de ese plan, es decir, podían tener un rasgo de compañerismo con el resto, pero en algún sentido no participaban. Lo que marcó Florencia recién, no tenían el sentido ese de pertenencia. Ahí está. Porque no eran del mismo club. Recordemos, los 8 acusados son de Arsenal Náutico de Zárate. Claro. Y los otros 2 son de otro equipo de Zárate. Pero al no tener ese sentido de pertenencia, pero eran amigos. Sí. Es más, les repito, si ustedes buscan el contrato de alquiler y el listado que manda Enzo Comelli el 19 de septiembre de 2019, estaban los nombres de Guarino, de Milanesi, los 8 acusados y otro chico de apellido Guayman.
Y están todos con los números de documentos, porque la dueña del departamento le exigió que le mande los números de documentos, además de los nombres, y que el contrato esté firmado por una mayor. Y firma la madre de Comelli. Ahora, Caraba, estos chicos, Guarino y Milanesi, tienen de algún modo, por hacer una metáfora, cuando hay accidentes aéreos, la caja negra. De algún modo tienen la caja negra Totalmente. del crimen, ¿no? Porque ellos saben si hubo un plan o no. Ellos volvieron con los acusados a la noche y durmieron ahí en la misma ¿Saben casa. quién pegó y no? ¿Saben quién pegó y no pegó? Saben quién pegó y no. Y Cómo saben fue ese plan. ¿Qué rol cumplió cada uno? A mí Sí, me sí. gustaría analizar acá también con mis compañeros periodistas de policiales que saben mucho también de la causa. Yo tengo una teoría de acerca de por qué Lucas Pertossi no pegaba en las peleas. Desde el primer momento, al igual que ustedes, tuve la oportunidad de cubrir esta causa y me llegaron muchísimos mensajes en las redes sociales de personas que conocían a estos rugbyers por la característica de pelearse todos los fines de semana, pelearse y atacar, porque no es lo mismo pelearse que atacar. Y siempre decían que Lucas Pertossi era aquel el que registraba con el celular las imágenes, porque estos ataques tenían como fin regodearse de esta violencia que ejercían. No sé si ustedes también comparten esta teoría posible de por qué, digamos, estaba alejado y cuál era. Yo creo que cada uno tenía un rol dentro de este grupo y creo también que la cantidad de testigos que citaron, por ejemplo, el día de hoy, diciendo que Lucas Pertossi lo había amenazado en otra oportunidad, la cantidad de testigos tratan de armar que quizás aquella premeditación o organización no necesariamente se sentaron en una esquina a decir vos haces esto, vos haces lo otro, sino que ya tenían una organización previa en todos estos ataques. Lucas Pertossi era el camarógrafo. Eso está claro, porque dentro de su teléfono celular encontraron 3 archivos de video, uno tiene 7 segundos, y en ese archivo de video de 7 segundos está el ataque a Fernando cuando empieza. Entonces, ¿por qué lo apagó? Dice Burlando. ¿Por qué? Para pegar. La composición del lugar que hace Burlando. Lo apagó porque empezó a pegar. Claro. O Eso sea, lo dijo, sí. no encontraron sangre de Fernando en su ropa, pero estaba dentro del grupo que rodeó a Fernando. Quizás no hay nadie que lo ve pegando, pero acá hay un detalle importante. Si dejó de grabar, ¿por qué fue? Porque se fue a atacar a Tomás Alessandro, cosa que es cierta, porque a Tomás Alessandro, que es el amigo de Fernando Valsosa, que había ido a ayudarlo, cruzó la calle, lo atacan entre Luciano Pertossi, Matías Benicelli y Lucas Pertossi. O sea, ¿se va a pegar? Entre Ayrton Violás, Lucas Pertossi y Luciano Pertossi. O sea, esos tres atacan a Tomás Alessandro, que es la imagen, no sé si acá, esta es la del supermercado chino Marina, la que estamos viendo en el ángulo inferior derecho de la pantalla. Esta. Ahí se ve dónde están Luciano Pertossi, dónde está Ayrton Violás y dónde está Lucas Pertossi pegándole a Tomás Alessandro, que está en el piso y que casi termina de la misma forma que su amigo, asesinado. Porque si ustedes ven la imagen, le pegan patadas también cuando él estaba en el piso. Y se salvó porque eran 3 nada más los que lo rodeaban. Si eran 6, como ocurrió con Fernando, o 5, como ocurrió con Fernando, terminaba siendo asesinado. Una Tomás. última, agradeciéndote el contacto. Caraba, sé que estás escribiendo ahora mismo. La declaración de los dos que quedaron afuera, que ocurrirá el lunes, entiendo. ¿Puede quebrar este pacto finalmente y hacer que los acusados declaren, como pasó con Pertossi el otro día? Mirá, yo coincido con lo que decía Laura. Estos dos chicos son flor de grandulones, por no decir otra cosa, tienen la caja negra de lo que pasó. ¿Por qué? Porque ellos absorbieron todo lo que conversaron con sus amigos. En ese camino, en ese trayecto, desde el momento en el cual dejan abandonado a Fernando Valsosa, se van por Avenida 3, giran por Avenida Buenos Aires, pasan por el supermercado chino Marina, quedan registrados cuando los para la policía y uno se chupa el dedo para sacarse la sangre, pasan por el Hotel Intiguasi, los ve y lo escucha Andrea Fabián Arrano y le dice a la policía por dónde se habían ido.
ellos, y después está en la casa, porque los 10 se quedan en la casa hasta cierta hora cuando se van al local de comida rápida. Ellos absorbieron todo, escucharon y vieron todo. Así que yo creo que deberían declarar lo que vieron y escucharon esa noche. Hay que ver si, Gustavo, si son leales al grupo o si son leales a la verdad. El lunes se va a saber. Exactamente, y a la justicia. Y a la justicia, claro. Justicia, y así se pueden terminar de diferenciar del resto del grupo. Porque acá ya hubo uno que rompió el silencio, lo que no se rompió hasta ahora es el pacto. Ese pacto de hermandad, ese pacto de pertenencia que los hizo mantenerse unidos durante estos 3 años, de la misma forma que atacaron a Fernando, que atacaron a su amigo, que habían atacado, como decía Florencia, antes a otras personas en Sarandí. Totalmente. Y a una la quebraron y también declaró y contó claro. Ese dato. Y otro detalle que no me quiero olvidar de algo. Sí. Ustedes hablaban... La cantidad de datos que tiene Caravan en su cabeza es increíble. Los está escribiendo, ¿no? Ahora mismo, lo estamos viendo. Estamos leyendo la nota de manera anticipada. No, la nota tiene que ver con esto, con algo que vos mencionabas, Hugo, y Laura, sobre la cantidad de episodios que están pasando y sobre todo la cuestión racista. Acá la Fiscalía no va a acusar por odio, a pesar de que varios testigos dieron fe de que los acusados... Crimen de odio, sí. Negro de mierda. Pero atención, porque esa frase les va a tener ya tuvo un efecto, está teniendo un efecto actualmente en la cárcel. Si en la cárcel, tengamos en cuenta, el 95% de la población de los penales, de los 58 penales que hay en la provincia de Buenos Aires, es de clase o de los estratos sociales más bajos de nuestra sociedad. Los presos y los muros, sobre todo, son permeables al humor social. Así que, cuidado, porque si los condenan, esa frase que se repitió de parte de varios testigos que escucharon de parte de los acusados, los va a perjudicar y los va a afectar y mucho dentro de la... Claro que sí. Gustavo Carabajal, muchas gracias por estar esta noche, por darnos todos estos datos. Gran laburo. Escuchamos a Fernando Burlando cuando salió hoy de la 10ª audiencia, segunda semana del juicio por el crimen de Fernando Baez Sosa. Mirá. Esta gente, como les vengo diciendo desde el primer día, es gente que en la calle es un peligro, lamentablemente. Lo ha demostrado no solamente varios testigos que han transitado por esta audiencia, sino en el día de la fecha, precisamente un testigo que había sufrido una fractura ya por parte de Lucas Pertossi. Entonces, lo importante es que se entienda eso. O sea, hay prueba, hay contundencia en la prueba, lo único que tiene que hacer la justicia es juzgar lo que ve. Últimos datos, yo se lo quiero preguntar a ambos esto después, porque ayer Pruegra habló del concepto de jauría. Hay una serie interesante que habla de la jauría y cómo actúa. Yo no sé si esto es relevante o no dentro de lo que piensa el tribunal, pero me parece que están considerando las pruebas muy objetivas para tomar un veredicto. El 31, nos dijo Burlando, va a ocurrir. Sí, Hugo, es verdad, y lo tratábamos, ¿no?, durante todos estos días de audiencia, íbamos repasando y analizando y detallando. Yo me quedaba con lo que decía Fernando Burlando esta tarde. Van todos y apuntan, como decía Méndora anoche con nosotros, ¿no? Apuntamos a un fallo en conjunto, a que el veredicto sea hacia los 8 imputados. Lo importante que quería aportar a lo que recién marcaba Gustavo Carabajal es el detalle, creo yo, más importante de lo que va a ser la defensa de Guarino y de Milanesi del día lunes. Estuvieron 12 días presos. Recuerden esto. Ellos estuvieron 12 días presos hasta que Zamboni directamente los vos estás hablando con posterioridad al crimen. 18 de enero, cuando esa mañana, como vos dijiste, Laura, ellos compartieron, ellos estuvieron alojados, estuvieron en el allanamiento, van los 10 presos. Entonces, hasta que Zamboni avanza en la investigación, pasan 12 días. Estuvieron 12 días conviviendo. Con Guarino y Milanesi. Sí, claro. En la unidad 6 de Dolores, los 10. Claro. Por eso es tan importante. Por eso digo que tienen la caja negra estos Exactamente, Laura. Yo creo que ese detalle también es fundamental. ¿Qué pasó ahí adentro? ¿Se gestó ese pacto de silencio en esos 12 días?
Interesante. Es muy interesante eso, porque quizás muchos se olvidaron porque ya están sobreseídos. Hace casi 3 años, es cierto, pero durante 12 días, en la unidad 6 de Dolores, ellos 10 estuvieron juntos en esa unidad de Dolores. Florencia Adorante, nuestra criminalista, para analizar esto, habías dicho cuando recién escuchabas a Gustavo Carabajal, es peligroso, dijiste algo así como que es peligroso cuando vayan Guarino y Milanesi. ¿Peligroso por qué? Bueno, peligroso para los rugby, digamos, peligroso para la defensa, en el sentido de que, a ver, recordemos, cuando un testigo declara en calidad de testigo, está obligado sí o sí a decir verdad. A ver, va a haber preguntas como, por ejemplo, cuando Luciano Pertossi dijo yo no estaba ahí. Bueno, la pregunta principal va a ser: ¿dónde estaba Luciano Pertossi en ese momento? Va a preguntar a cada uno de los roles qué le dijeron y ellos van a estar obligados a decir verdad. Tenemos a Milanesi a metros del lugar, ya está definido dentro del croquis que vimos el día de ayer, que es parte del expediente. Y tenemos a Juan Guarino en la foto posterior al ataque que se sacan, que ellos después de ese ataque se terminaron reuniendo también. Ellos tienen toda esa información. No, a ver, por más de que no hayan efectuado los golpes, ellos vieron y estuvieron en ese lugar y están obligados a decir la verdad. Y en la figura de Tomás Colazo, el rugbyer número 11, que a diferencia de Guarino y Milanesi nunca estuvo imputado, también va a ser la misma situación. Y también hay un detalle no menor, que él nunca estuvo representado por Hugo Tomei. Claro. Así que la estrategia sería completamente diferente. Vamos a ver a Dolores, a Carola Suárez. Tenemos a nuestra compañera Carola Suárez en el móvil de Dolores. La conectamos. Carola. Muy buenas noches para todos y bueno, yo los escuchaba muy atentamente y mientras tanto, claro, mientras se lleva adelante este juicio por el asesinato de Fernando Báez Sosa, hay un pueblo, ¿no? Que está llevando... A ver, ellos llevan el minuto a minuto, los ciudadanos de aquí, de la ciudad de Dolores, llevan el minuto a minuto y si bien saben, por ejemplo, que hoy se desarrolló la 10ª jornada, la 10ª audiencia, lo decíamos más temprano, fue una de las audiencias más cortas de este juicio. Recordemos y repasamos brevemente, hoy testificaron los 2 abogados que asistieron a Fernando, confirmaron, ratificaron que ya cuando llegaron al lugar no estaba ya con signos vitales, lamentablemente, y además otro testigo que también menciona a Lucas Pertossi en cuanto a la violencia, la característica violenta de esta persona allí en la localidad de Zárate. En un hecho anterior, Carola, ¿no? Carola, en un hecho anterior. Absolutamente. ¿No? Que le intentó robar la moto, que lo insultaba. Que le llega a robar la moto. Que le roba la moto. y después hay fotos en las que... Le rompe la cadera. Sí, le quiebra la cadera. Y una fractura, absolutamente. Este testigo, Pablo Zapata, fue hoy a declarar y es el tercer testigo que declara entonces en esta audiencia que decíamos fue una audiencia la más corta. A las 11 de la mañana estos 3 testigos habían terminado de declarar ante el tribunal. Y yo les mencionaba esto del pueblo, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que está pensando el pueblo? ¿Qué es lo que piensa el ciudadano de aquí de Dolores? Si les parece, vamos a intentar hablar con la gente. Buenas noches, bueno, los estamos molestando, están tomando algo y demás. ¿Cómo lo están viviendo ustedes el tema de Fernando, el tema del juicio, ¿no es cierto?, que se lleva adelante por el asesinato de Fernando Báez Sosa? ¿Cómo lo estás viviendo vos como ciudadana específicamente de aquí de la ciudad de Dolores? Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, sí, mi opinión es muy personal, voy a ser honesta. La verdad que es sumamente doloroso ver, yo no lo sigo por tele, no estoy pendiente, sí estoy informada y estoy al tanto. Yo creo que uno se pone en el lugar, no debe haber un ciudadano, una persona en este país que no se ponga en el lugar de esos padres y que le haya afectado, ¿no es cierto? Entonces, desde la empatía, no lo sigo para que no me afecte, porque casualmente estoy de vacaciones, entonces para que no me afecte demasiado en lo emocional, pero estamos todos pendientes y en lo personal pedimos una condena ejemplar que...
por más que la justicia siempre llega tarde, y yo creo que espiritualmente el alma de Fernando va a estar siempre presente. No, nada lo va a recuperar, no, nada va a mitigar el dolor de esos padres, pero no puede quedar impune. No puede quedar impune, así que yo creo que Dolores está muy pendiente, demasiado, todo el país, ¿no es cierto? Y estamos todos de acuerdo en que las pruebas hablan por sí solas. Me llamó mucho la atención, en cada comercio, en cada local, está la foto de Fernando y el pedido de justicia. ¿Qué te pasa a vos, no? Caminás las calles, ves esa situación. Se los ve a los papás de Fernando, obviamente, en el transcurso de los días caminando por la ciudad. ¿Qué te pasa a vos con eso? Y a mí me emociona mucho, no solo por lo que le pasó a Fernandito, que creo que ha tenido un impacto a mí en lo personal mayor que la pandemia, ¿no es cierto? Porque cronológicamente pasó antes, pero es impactante. Yo no me voy a olvidar jamás cuando se empezaban a leer las primeras repercusiones de que algo grande está fallando, ¿no es cierto? A nivel humano, que hay 10 hogares y 10 familias que yo no vi y yo no escuché y yo no vi un pedido de disculpas. Esas familias nunca salieron, ellos nunca quisieron declarar, ¿no es cierto? Carola, ¿nos estás escuchando? Qué doloroso. Sí, sí. Decime, te muy escucho. interesante, no, muy interesante lo que está contando la señora, porque además Dolores ha sido escenario de muchos juicios otros mediáticos. La ciudad tiene ese ingrediente, ¿no? Me refiero al juicio por el asesinato de Cabezas, a Monzón, un montón es caja de resonancia de un montón de juicios muy mediáticos. Así que la ciudad debe estar atravesada por eso. ¿Qué se espera? ¿Cómo viste hoy a los papás de Fernando? Mirá, los papás de Fernando hoy no quisieron hablar. En realidad el que habló fue Silvino, muy brevemente lo hizo, muy brevemente, pero ya la mamá no quiso hablar. De hecho nosotros, bueno, es parte de nuestro trabajo, insistimos quizá para una nota, ¿no es cierto? Una nota, digamos, mano a mano, lo que nosotros conocemos como mano a mano, y ya la mamá dijo, estoy cansada. Estoy cansada. Lógico. Imagínense la lucha que vienen haciendo estos papás, papás que tuvieron que presenciar las audiencias por decisión propia. Por decisión propia, claramente. Y es en algún punto, Carola, una revictimización, ¿no? Si bien es necesario, claro, y cabe que estén ahí, es lógico, volver a recordar eso los debe movilizar muchísimo. Sí. Absolutamente. Recordemos que la única vez que ellos no presenciaron la audiencia fue cuando mostraron imágenes de la autopsia de Fernando. Era absolutamente que esos padres pudieran tolerar esa situación. Fue la única vez que no le pusieron el cuerpo a las audiencias, el resto vinieron. Y en general ellos son muy amables también con la prensa, pero desde el minuto cero, no solamente en el desarrollo del juicio. Desde que pasó lo de Fernando, allí hace 3 años atrás, ellos fueron muy amables, pero obviamente podemos entender la situación que están atravesando. Y de hecho se los ve caminar. Yo misma tuve la oportunidad de verlos caminar y ustedes no saben cómo los para la gente, esto que decía ella, ¿no? Esta vecina de acá de la ciudad de Dolores, cómo empatiza la gente. Gente que hasta se quiere sacar una foto, pero no por el hecho de, como lo vemos habitualmente quizá, por empatizar con esos papás, claro que por sí, tratar es de una darle sociedad que los está abrazando. Carola, gran laburo. Gran laburo. Después, en la próxima salida, te quiero preguntar qué viste de los familiares de los acusados, que eso nos sigue. Ese es otro punto. Es un punto fundamental. Muy importante. Tenemos inquietud, tenemos algo de información para compartir durante este programa, pero... Incluso los papás de Fernando dijeron que querían escuchar a los padres. Claro, claro. Imagino que... Hay expectativa, van a declarar algunos familiares en los próximos días. Carola, volvemos con vos en un ratito. Gracias, muchas gracias. Carola. Muy bien. Bueno, hasta luego. Lo vamos a escuchar a Jean Libares, ¿no? A Jean Libares, sí, tiene más datos sobre lo que va a pasar mañana y la declaración de los dos acusados al principio y ahora son testigos. Porque ingresamos en la recta final, Hugo, Laura y a todo el equipo. A partir del lunes quedan 3 audiencias. Lunes, martes y miércoles. Pero esta es la imagen del lunes. De este lado, Juan Pedro Guarino. A su lado, Alejo Milanesi. Ellos dos son la caja negra, como dijo Laura Di Marco, de este caso. ¿Por qué?
presenciaron y estuvieron presentes en la escena del crimen en el momento del ataque a Fernando Báez Sosa. En menor medida, como decía Gustavo Carabajal, a 2 metros, enfrente, a 5, ellos vieron todo. ¿Por qué están sobreseídos? Porque para la fiscal de Villa Gesell de aquel momento, del periodo de 2020, Verónica Zamboni, dictaminó y determinó que no intervinieron en la pelea. No atacaron a Fernando, ni tampoco participaron de esa especie de cordón humano, lo que llamaba recién Hugo esa especie de coautoría funcional para algunos de los acusados. Entonces, ellos fueron sobreseídos, véanlos, porque el lunes los ojos del país estarán posados sobre el testimonio de estos 2 hombres. ¿Por qué? Porque ellos están bajo juramento y deben decir la verdad, no pueden mentir. Y aquí está lo que decíamos recién. El martes, atención con este dato, declaran algunos padres de los imputados. Y ahora vamos a repasar los nombres. Le pido por favor a la producción que vayamos a la otra imagen para explicarles en detalle los padres de Luciano y Ciro Pertossi. Los padres, madre y padre citados por la justicia para declarar y comparecer ante la justicia. Permitime una intervención breve. Hoy le preguntamos a Burlando sobre esto, el valor de esta declaración. ¿Y sabes qué dijo Burlando? Es una declaración que no tiene impacto en la causa. ¿Por qué? Porque ellos no son testigos de lo que pasó. Van a hablar solo como padres. Tiene un valor emotivo de las características que ellos le quieran dar, pero de ningún modo tiene una sustancia probatoria. Quiero aclararlo porque es interesante pensar desde el punto de vista estrictamente judicial, ¿no? Sí. ¿Qué significa la declaración de los padres y los familiares? Entiendo lo que dice Burlando, pero me parece, yo creo que toda la sociedad se está preguntando, Hugo, claro. Jan, ¿qué pasa por la cabeza de estos padres, ¿no? Si van a, en una de esas, pedir perdón, por ejemplo. Por ejemplo, si van, que sería reparatorio, ¿no? Claro, si ponemos una palabra, nadie va a devolverle la vida a los papás. Esa dimensión Fernando, está muy bien. Pero me parece que desde el punto de vista humano, por social, ¿saben lo que pensaba? Escucharlos me parece importante. Totalmente. Sí, periodísticamente, claro. Y si en el medio de la declaración de estos 2, padre y madre, se quiebra uno de los hijos y pide el diálogo y pide la palabra. Bueno, está bien eso. Porque sí, esto va a suceder dentro de la sala de audiencias. En el banquillo de los acusados, como testigos obviamente, los padres de Luciano y de Ciro, mientras sus hijos están ahí viendo la declaración de sus padres. Es muy interesante esta declaración. Pero además, y le pido a la producción, va a declarar el padre Héctor Eduardo Benicelli, padre de Matías. Otro muy implicado en la causa y muy complicado, según cuentan, obviamente, las fuentes y los expedientes que están en el caso. Él también está citado a declarar el día martes ante la justicia, anteúltima, obviamente, de las sesiones, ¿no? Que tiene este juicio del debate oral para después la llegada de los alegatos y demás. Esto es lo que va a suceder la semana que viene. Por eso, insisto, Hugo, recta final para este juicio. Lo más importante, las cartas están sobre la mesa. Le quedan las 2 últimas herramientas a Hugo Tomei. Todo esto es para la defensa de los imputados. Primero, Guarino y Milanesi, el día lunes. Martes, los padres de los imputados y ya el miércoles, audiencia final, como dijo Fernando Burlando hoy con nosotros, Hugo. 31 de enero se sabrá el veredicto. Responsabilidades y causales penales por la muerte de Fernando Báez Sosa. Impecable, Jan. Muy buen dato. Muy buenos datos todos los que desgranaste. Florencia... Sí. ¿Cuál es tu mirada? Tu mirada sobre lo que, bueno, sobre la importancia. Yo digo, hay una frase, días, ¿no? Hay una frase de García Márquez que la recordaba mientras Jan hablaba, que es: Hugo, en algún lado alguien sabe la verdad. Y creo que Juan Guarino y Milanesi saben la verdad. Es importante destacar que en las próximas 3 audiencias vamos a ver la mirada del otro lado. No solo el testimonio de estos 3 rugbyers, sino también los padres de los imputados. Y un detalle no menor, los peritos de parte propuestos por la defensa. Cada uno de sus peritos van a intentar de alguna forma voltear toda la información que estuvimos escuchando durante toda esta semana de peritajes oficiales y de peritajes de parte. Así que vamos a ver. Esto se está programado para el día miércoles, que va a haber diferentes médicos que, por ejemplo, van a intentar cuestionar los resultados de la operación de autopsia, tratar de darle... El día de la defensa. Exactamente, ya comienza el día de la defensa. A ver,
de alguna forma es del otro lado, los testigos que va a haber el lunes van a ser del otro lado, el lado de los rugbyers, de este grupo que entendemos va a perjudicar a la defensa, pero posteriormente vamos a escuchar la palabra de cada uno de ellos y así también definitivamente para mí se va a romper este pacto de silencio. Gracias. Bueno, fuerte, mira, se jugó con un diagnóstico, muy bien. Como corresponde, una experta. ¿Y quién está para su momento? ¿Nuestro gurú del dinero? Exactamente. Damián Dipache, buenas noches. ¿Cómo les va, Laura, Hugo? Un placer estar acá. Bueno, hoy en el pasillo nuestro productor Gustavo me dijo, Damián, tenemos inflación del 94,8%. Festejó el gobierno. Festejó el gobierno. ¿Cuánto tardaría el resto de los países de América Latina a su actual inflación tener la inflación argentina que tenemos en un año? Y lo traje a número para mostrarle a televidente lo que parecemos nosotros Mira nuestro en productor, país. las cosas que se le ocurren. ¿Viste las cosas que se le ocurren? Mirá. La inflación que tuvimos del 94,8%, a su ritmo actual inflacionario, Chile tardaría 5 años en tenerla. Colombia, 6 años. Perú, Brasil y México, 8 años tardarían en tener la inflación que Argentina tuvo en un año. Uruguay, Paraguay, tardaría 9 años. Mirá, Hugo, Laura. Ecuador, 19 años. Y Bolivia tardaría 43 años en tener la inflación que tuvo Argentina en un año. Bueno, hicimos otro ejercicio. ¿Cuánto fue la inflación acumulada en los últimos 10 años? Porque la realidad, ayer mostrábamos que la inflación fue ascendiendo año a año. Bueno, fue 4000%. ¿Cuánto tardaría Brasil en tener esa inflación? 48 años. Colombia, 43 años. México, medio siglo tardaría en tener la inflación que tuvo Argentina en ese periodo. Sí. Perú, 51 años. Chile, 35. Uruguay, 43 años. Paraguay tardaría 59 años. Ecuador, 1 siglo y 16 años. Y Bolivia iría con el manual de los récords de los Guinness, le golpearía la puerta y le diría, mire, yo soy la persona más longeva del mundo, tengo 135 años, he vivido 1 siglo y 35 años y no he tenido la inflación que Argentina ha tenido en 10 años. Eso es lo que le pasaría a un boliviano. Y fuimos al supermercado, Laura y Hugo, e hicimos el siguiente análisis. ¿Cuánto tardarían en duplicar los precios los países de América Latina en términos comparativos a Argentina? Y mire lo que nos dio el supermercado de América Latina en relación a lo que están padeciendo los argentinos que nos están viendo en la próxima placa. Bueno, un shampoo en Bolivia, para duplicar su precio, que es lo que nos pasó este año, tardaría 21 años. 21 años tardaría un shampoo en duplicar sus precios. Chile, 4 años. Brasil, 1 kilo de harina, 4 años tardarían en duplicar sus precios. Brasil, un paquete de hamburguesa de 2 unidades, recién en el año 2029 duplicaría sus precios, 7 años. En Paraguay, un paquete de fideo de 500 gramos tardaría hasta el año 2031, 9 años tardaría en duplicar su precio. Y en Uruguay, una botella de aceite de medio litro tardaría hasta el año 2031. También 9 años para duplicar su precio. Lo que estamos viviendo, desgraciadamente, es la 4ª peor circunstancia del mundo. Primero Venezuela, después Zimbabue, después Sudán, 4º Argentina. Y la 2ª peor desgracia de América Latina, Venezuela y Argentina 2º. Excelente, Damián. Todos los datos te tiene Damián para que vos entiendas dónde estás parado hoy, porque el gobierno festeja un 95% de inflación, es redondo, 94,8, 95, y se habla de un gobierno de Popeye, así lo dijo Gabriela Cerruti en los últimos días. Pero ahora es el momento de Laura Di Marco. Siguen sucediendo cosas en la Argentina, pasan muchas cosas, y la Argentina tiene sindicalismo y tiene mafia sindical. Eso es uno de los lados más oscuros de la Argentina. Te voy a mostrar algo que tiene que ver con la mafia sindical y que sucedió el 21 de septiembre del año pasado y que se conecta con algo que sucedió hoy. Mira, te lo mostramos en La Nación Más en su momento. Esta es la planta Milo, es una transportista. Aquí vemos una patota sindical de camioneros que entra a la transportista Milo y entra por un conflicto con un delegado. Entraron acá y la lideraba una persona que se llama Oscar Borda y que tiene que ver con algo que te voy a contar ahora, hoy, y que sucedió hoy. Retén este nombre, Oscar Borda. Esta patota sindical que entra, mira, acá lo tenés a Oscar Borda, es el guardián de los Moyano, la fuerza de choque de los Moyano, ingresa acá porque la empresa había denunciado o había invitado, mejor dicho, a uno de los delegados de camioneros a trabajar porque hacía 7 años que no trabajaba. Bueno, finalmente el conflicto llegó a estas instancias. Este hombre que ves acá está hoy, pasamos del 21 de septiembre a hoy, haciendo de inspector de precios justos en la planta de Coto. Es decir, parece que es multifunción este hombre.
está ahí en la planta de Coto, ya había estado en otras plantas, hizo declaraciones. Está en una suerte de pacto entre... Este es Oscar Borda, el mismo que habíamos visto en la toma de la planta de Milo el 21 de septiembre del año pasado. O sea, por eso digo que es multifuncional. ¿Qué está haciendo acá? Está haciendo de inspector. Los camioneros están sumándose a los inspectores que está mandando Matías Tombolini, el secretario de Comercio, a la calle para fiscalizar precios justos. Vamos con una de las placas para contarte un poquito más sobre Oscar Borda. Oscar Borda, el guardián de los Moyano, la fuerza de choque. Hoy irrumpió en Coto con camioneros haciendo de inspectores, los camioneros, para inspeccionar las plantas de diversos centros de distribución, Disco y Carrefour. También ya lo habían hecho antes, hoy le tocó a Coto, pero ya habían hecho estas inspecciones en Disco y Carrefour. A ver si entendés bien, esta gente ligada a la mafia sindical está inspeccionando que las empresas cumplan con el programa de precios justos junto con la secretaría de Matías Tombolini. Ahí hay este señor obviamente es Pablo Moyano, ¿no? Oscar Borda es Pablo Moyano. Ahí hay una alianza entre Pablo Moyano y Massa. Tombolini es un hombre de Massa. Bueno, es el jefe de la estratégica rama logística del gremio. Hablamos de Oscar Borda. Y, bueno, es el fronting del bloqueo a Mercado Libre. Acordate que lo que quieren los Moyano es que todos los trabajadores que estén encuadrados en áreas logísticas formen parte de camioneros. Por eso el conflicto con empresas y con otros sindicatos. Ya te lo contamos, ingresó con una patota a la transportista Milo. En ese momento, el 21 de septiembre del año pasado, dejaron 6 heridos y agredieron a su dueño. Esta causa que te conté al principio está judicializada. La jueza ordenó la detención de Borda, el que hoy está fiscalizando precios, pero el caso no avanzó. Modus operandi de los Moyano y de Oscar Borda, apriete y extorsión. Impresionante, ¿eh? Y muy preocupante, porque esto no se lo ve en otras partes del mundo. Que los controles de precios los hagan los sindicalistas, muchos vinculados con causas judiciales por apriete, por extorsión. Hemos contado infinidad de estos hechos periodísticos, a tal punto que se armó una unidad antibloqueo de camioneros, porque las empresas transportistas veían esto como una amenaza de manera permanente. Está con nosotros María Eugenia Talerico. Ella fue titular de la Unidad de Información Financiera. Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Tu primera mirada, porque vos tenés, además de una mirada política, una mirada sobre esto que pareciera ser muy desprolijo en términos de, de una inspección realizada por sindicalistas, no sindicalistas de los más tiernos, por decirlo de algún modo. La verdad que estamos viviendo tiempos muy complicados, ¿no? En la Argentina de hoy, con un sindicalismo que está empoderado desde el propio gobierno para obstaculizar, yo pienso, el trabajo, la producción, las empresas, extorsionar a los propios empleados cuando no quieren no acogerse a las medidas que los sindicatos disponen. Tuvimos un puerto parado en la Argentina por un conflicto sindical que no es solamente para que los empleados estén mejor, sino que tiene que ver con negocios de los propios capos de los sindicatos que se han apoderado de esta manera de la lucha sindical, que en algún punto puede ser genuina, pero no del modo que lo están ejerciendo. Por supuesto que este no es un rol que deberían estar cumpliendo, y menos el modo, ¿no? Esta actitud patotera, extorsiva, de permanente apriete. ¿Qué político esto? Que, como bien explicaba Laura, Massa de algún modo busque esta alianza, Massa, Tombolini, bueno, un sector del gobierno que ellos supone... Hoy, Hugo y María Eugenia, ¿cómo están? Buenas noches. Han intentado despegarse, pero el comunicado de camioneros, primero el comunicado y lo que acabamos de ver, ¿no? Las imágenes, hoy que estamos hablando justo de lo valioso de las imágenes y las declaraciones, claro. Están ahí, ¿no? Están en la planta de Coto. Lo que vos decías, ¿no? Esto no tiene nada que ver con el bienestar de los trabajadores, sino con el engrosamiento de sus cajas, ¿no? De la caja de los Moyano. No, pero además la lucha sindical hoy, si uno debería estar concentrada, hay un tema con el control de precios que tiene que ejercer el gobierno, la Secretaría de Comercio, pero los trabajadores hoy, o cómo está el trabajo en la Argentina, los sueldos, la inflación, las agendas de los sindicalistas, las agendas del gobierno hoy con toda la cuestión de la embestida institucional, está yendo por otro lado. Estamos
estamos en un año en que yo creo que sienten que están perdiendo el poder y nos enfrentamos a un año que me parece va a ser muy complicado desde el punto de vista del orden. Perfecto. Queremos sumar a Diana Mondino, ella es economista, es interesante porque tiene además de la precisión una mirada también política. Entonces, 94,8% de inflación y ahora los moyanos controlando precios justos. Diana, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes o buenas noches. El tema es que los precios justos no deberían existir. Y si no existen, ¿por qué vas a controlar algo que existe? Buen dato. ¿Y por qué lo vas a controlar? Todo control tiene que tener a su vez un incentivo. Ponele que si haces las cosas bien, tenés un premio o te pongo una multa. Pero esta forma extorsiva, porque hay que decirlo con todas las letras, es muy grave. Recién María Eugenia mencionaba el paro en el puerto de Rosario. Duró más de un mes. Repito, más de un mes. Y después decimos, ¡ay, no hay divisas! Pero muchachos, le estás poniendo unas retenciones brutales al sector externo. Durante un mes cerrás el principal puerto de Argentina. ¿De dónde querés que los exportadores puedan trabajar? ¿Cómo querés que puedan trabajar? ¿Qué costos tiene esto? Y lo junto con el control de precios, que ya te digo, no debería existir. Y si lo tenés y pones un límite de 4%, no puede ser que los costos suban exorbitantemente, suben mucho más de 4%. Entonces acá estamos entrando en un equilibrio muy extraño. La gente aparentemente está más contenta porque los precios parecen más bajos y las empresas están en riesgo de desaparecer. Diana, le quiero dejar planteada una pregunta para que nos la responda después de un breve corte. La Argentina tiene una estructura mafiosa y lo que acabamos de ver forma parte de eso. Nosotros lo naturalizamos, pero esto que vimos de entrar en una planta, de dejar 4 heridos, de herir al dueño, es mafia. ¿Cómo puede lidiar un próximo eventual gobierno opositor con esta estructura? No lo respondas ahora. En instantes. Por favor, seguimos en Más Noticias a la Noche. Aquí en La Nación Más. Quédate, dale. Información urgente en el juicio por Fernando Báez Sosa. La trae Jean Libares. Porque el lunes Hugo Laura declarará el tan mencionado y no recordado rugbyer número 11, Tomás Collazo. Y atención con este testimonio. ¿Por qué no lo hizo en su momento? Porque tenía 17 años y 7 meses de edad. Era menor. Y si lo incluían en la causa, se caía la causa al fuero juvenil y penal. Podría haber sido un retroceso fundamental para la causa. Pero acompáñenme. Miren dónde estaba. En la escena del crimen, Tomás Collazo, círculo rojo, casi al lado de Fernando Báez Sosa y de todos los atacantes. ¿Por qué es tan fundamental su testimonio? Vio y presenció absolutamente todo el ataque a Fernando Báez Sosa. Lunes, después de Juan Pedro Guarino y Alejo Milanesi, el número 11 ante la justicia. En el juicio que conmueve al público argentino, miren dónde estaba en la escena del crimen. Al lado. Otra caja negra más que se suma a esta causa. En los 3 días finales de las audiencias, del debate oral y público, para que después lleguen los alegatos, para que después llegue el veredicto. Esto va a suceder el lunes. Gracias, muy interesante, Jean. Tenemos mucha más información sobre el caso y estábamos dialogando con María Eugenia Talerico y con Diana Mondino, que había quedado una pregunta pendiente, Diana, que es la siguiente. La Argentina tiene una matriz mafiosa. Esta noche hablamos de esto, con el tema de los bloqueos, de las agresiones a empresas, de mafia sindical. ¿Cómo va a ser un eventual próximo gobierno opositor para lidiar con esa estructura mafiosa que tanto tiene que ver además con el funcionamiento de la economía? Mira, cualquier gobierno, el que está ahora o el que venga, como mínimo, no tiene que empoderarlos. Esto que ustedes mismos acaban de mencionar, que el gobierno les pide que actúen controlando precios, etcétera, el gobierno debería controlar a esta gente y cuando hay un delito, por ejemplo, cuando hay una extorsión, cuando hay un bloqueo a una planta, eso inmediatamente la justicia y la policía deberían actuar. Sin embargo, pareciera que se les da cada vez más poder. Porque les tienen miedo, porque hay miedo. De hecho, Mercado Libre tuvo que de algún modo negociar
con Moyano? Bueno, porque hay miedo y porque hay doble vara. Fíjate, en este programa, por ejemplo, hablamos de lo de Báez, del chico este, de la tragedia esta de Fernando Báez Sosa, y no se habla tanto de Lucio Dupuy porque hay otro tipo de protección, ¿verdad? Que es una situación igual o peor, porque fue cometida por adultos, sin ningún tipo de atenuantes, etc. Con los camioneros tenemos una situación similar, porque en algunos casos uno dice, bueno, es el servicio más importante para el desarrollo de un país, en el sentido que las cosas tienen que llegarle a la gente. O sea, la lechuga y el tomate no se producen en mi cocina. Pero si Alberto Fernández le dio un subsidio, ¿te acordás? En plena pandemia para la inauguración del hospital de los Moyano, y habló de un líder gremial ejemplar cuando se refiere Por a eso, entonces, no se los debe incentivar. Si hay subsidios, tiene que ser por igual para todos. Mejor sería que no hubiera subsidios. Mejor sería que haya una actividad que se pueda controlar y que las dos partes, porque siempre cualquiera que sea el mafioso, del otro lado hay alguien que es el intimidado o el extorsionado, tenga a quien recurrir. Tenemos que tener una justicia más ágil, tenemos que tener una policía que pueda actuar, que no se castigue al policía si actúa. Entonces, es la única forma. Mira, controlar mafias, hay muy pocos casos del mundo que se ha logrado. En las películas vemos, digamos, cuando estaba la cuestión está contra el alcohol, me acuerdo cómo se llamaba, el prohibicionismo, en los años... Elliot Ness. Elliot Ness, en los años 20 o 30. La tolerancia cero en Nueva York con el intendente Giuliani. Pero hay que ponerse muy firme. Y además, cuando vos controlas a una de las mafias, las demás empiezan a retroceder. Claro. Que ven que no tienen el camino libre. En cambio, sí, por el contrario, recién me estoy enterando en este programa, no lo había escuchado, pero que digamos que el propio gobierno les pide que actúen en forma extorsiva con los supermercados, controlando precios, y difícil los van a controlar. Y ojo, que no es el único tipo de mafia, ¿eh? Sí, por eso la pregunta. Damián Dipache tiene una pregunta para hacerte, Diana. Economista versus economista. ¿Cómo estás, Diana? Buenas noches. Sabés que quería justamente tomar esa punta que dejaste, porque yo siento que en los últimos 10 años, recién yo estaba contando que la inflación acumulada es del 4000%, y efectivamente los precios cuidados, congelados, justos, existen justamente hace un periodo similar. Entonces, la culpa la tiene el supermercado, quien es que concentra la economía, o las grandes empresas que concentran la economía, pero parecería ser que el descontrolado es el Estado. Es el Estado que emite a mansalva y después le echa la culpa al que en definitiva es la víctima de todo el proceso, pero la gente no lo termina de entender eso, ¿no? A ver, pongámoslo en estos términos un poquito más amplios. Argentina lleva 10 años con el mismo nivel de producción, el mismo nivel de PBI. Pero hay muchísimo más dinero, billetitos, dando vueltas en la economía. Entonces, con más billetitos para comprar la misma cantidad de cosas, obviamente los precios suben. ¿Por qué hay más billetitos? Una larga historia, el gasto público, la emisión descontrolada, etc. ¿Cómo va a ser responsable el supermercado o el kiosquero o el zapatero o el pizzero? El señor dice, pero por favor, a mí me aumentaron los costos. Y a su vez, el que le vendió las cosas al pizzero, al zapatero, al supermercado, dice, pero a mí me aumentaron los costos. Vos pensás que en Argentina hemos duplicado la recaudación impositiva en los últimos 20 años, ¿no? Entonces, de lo que antes alguien pagaba de impuesto, ahora tiene que pagar mucho más. Si tiene que pagar mucho más por eso, hay dos opciones. ¿Paga menos por sus insumos? No, están subiendo. ¿Paga menos por los salarios? Y sí, terminás pagando menos por los salarios. Y entonces a la gente no le alcanza el dinero. Entonces, empezó a hacer un círculo vicioso. Sí. Pero si el supermercado pudiera subir los precios todo lo que quiere, primero, lo harían en todos los países del mundo. Segundo, no pararía nunca la inflación. Y en Argentina tuvimos en los 90 que no había inflación. El supermercado vende lo más caro que puede, y si la gente se lo puede comprar, lo va a vender. Y si la gente no le puede comprar ese precio, y va a tener que bajar el precio. Pero acá tenemos una cuestión, no nos olvidemos, tenemos el doble de impuestos que lo que teníamos hace 20 años, y eso hace que la cantidad de dinero que queda para otras actividades y se vaya achicando. Diana, bueno, impecable, interesante, además la manera en que lo explicás, muy didáctico. Muchas gracias por haber compartido con nosotros esta noche. Gracias a ustedes y saludos a María Eugenia. Muchas gracias. El momento del señor Hugo Machiavelli.
Mira, a partir de hoy inauguramos una sección, a ver si podemos sostenerla, que son las fotos de campaña, o verano en campaña, o campaña, no sería campaña de verano porque se va a extender. Hacemos una recorrida por quienes están ya en campaña política. Comenzamos con Patricia Bullrich. Su recorrida va a ser por todo el país, comenzando por el interior de la provincia de Buenos Aires y los distritos más importantes. Aquí, en La Matanza, el sentimiento que me transmite la gente una y otra vez es el mismo. Lo que está ya no se aguanta más. La Argentina que viene pide coraje, temple y una convicción profunda. Yo tengo la fuerza que hace falta para ordenar el país, cuento con ustedes. Un tuit en el que visita a un empresario de La Matanza que se quejaba de no poder trabajar por... Ahí está, mirá. Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo te va, Patricia? ¿Cómo estás? ¿Cómo anda, te querida? va? Muy bien, ¿vos? Dios quiera que tenga suerte. Sí, ¿no? Que con eso no Que tenga suerte el país. Sí, pues Yo desgraciadamente... lo que tengo que hacer es prender la máquina y no apagarla. Ahí está. Bullrich que va a ir con todo. Su declamación y su acción obedece a esta figura bajo la cual se la ha conocido, ¿no? La halcona de Juntos por el Cambio. Más, Jorge Macri. ¿Podemos tener un triunfo mejor, un futuro mejor? Hoy acompañé a Mauricio Macri en la presentación de su libro. ¿Para qué? En Mar del Plata. Está, ahí vas a ver la foto con su primo, con Macri. Este hombre que va de jefe de gobierno porteño. Un dato, va a competir con Martín Lustó. Esa va a ser la interna por la jefatura del gobierno de la ciudad de Buenos Aires de Jorge Macri, instalado como ministro de gobierno, por supuesto en el gobierno que dirige Horacio Rodríguez Larreta, y con un dato que te puedo agregar a esta altura. Mirá, Mauricio Macri no se va a presentar como candidato. ¿Seguimos, te parece? A ver, más fotos de campaña. Ahí tenés. Santilli, Santilli que apareció también en Mar del Plata con Mauricio Macri, el precandidato gobernador de la provincia de Buenos Aires, competirá con Ritondo y otros, pero también ofrece esta foto para que, de algún modo, contemos la campaña de Juntos por el Cambio, que está muy activo, pero después vas a ver algo del Frente de Todos. Sigamos. Santilli en recorrida por la provincia de Buenos Aires a full, por los distritos bonaerenses. Mirá esta, qué sorpresiva. ¿Qué me contás? El intendente de Mar del Plata, Montenegro, con el Chiqui Tapia. ¿Van a jugar al fútbol? ¿Es la escaloneta o es un hombre que se va a sumar a la política? Esta foto también es un mensaje, nada es casual en el escenario de la política, mucho menos cuando aparecen estas fotos. ¿Y esta qué me contás? Se suma el Alberto Rodríguez a la alianza que hizo Schiaretti, ¿te acordás, no? Hace poquito con el ex gobernador de Salta, Martín Urtubey. Ese peronismo que no quiere estar en el ala kirchnerista y que de algún modo va a competir en una PASO, pero ahora fue el Alberto Rodríguez el que manda esta foto como diseñando el futuro. ¿Están? ¿Viste el gesto? Mirando hacia el futuro y pensando ya desde Córdoba en esa alianza. Y Horacio Rodríguez Larreta anduvo por La Pampa, está en Córdoba, de paseo por Colonia Carolla en Córdoba. Viví algo único, me invitó el chaqueño palavecino a una peña con su familia y amigos. Gracias, queridos, por hacerme parte de este ritual tan tuyo, que es la música que miles de argentinos amamos. Horacio Rodríguez Larreta va a recorrer las ciudades y algunos lugares no tan grandes en términos poblacionales, pero sí importantes. Ellos entienden, están trazando una campaña nacional y hay 4 o 5 lugares que son claves. En esta recorrida está Horacio Rodríguez Larreta, ahí lo ves, también de campaña por el interior de la Argentina junto al chaqueño palavecino. ¿Hay una más? ¿O hasta acá? Ah, hasta acá entonces. Bueno, todos los días, mira, acá tenés, mira cómo le queda el sombrero. Mirá la cantidad de fotos hubo. ¿Viste? Que se sacó Larreta como surfer, como jugando al pádel, jugando al tenis. ¿Viste? Impresionante. La tabla del surf es una que además le buscaron la del surf me mató. Te mató. Me mató. Bueno, gracias. son las fotos de la Sí, campaña. Muchas en gracias, verano. Hugo. Impecable, muy lindo además. Interesante verlo, ¿no? Vamos a ver si el peronismo no kirchnerista finalmente se anima a romper el cordón umbilical. María Eugenia Talerico, embestida contra la Corte, juicio político, tu mirada sobre eso. Bueno, la mirada es que no hay que confundir la naturaleza de la embestida a la Corte y que me parece que no pasa tanto por el fallo que tiene que ver con la coparticipación federal y este liderazgo de Alberto Fernández, con algunos gobernadores haciéndose cargo de un pedido de juicio político,
con la anuencia del ministro de Economía, porque hay que decir que la comisión de juicio político no se integraría para hacer un circo romano, que es lo que va a hacer, si Sergio Massa no aporta a sus diputados. Entonces acá hay un acuerdo. ¿Para qué? La embestida para la Corte tiene que ver con el plan de impunidad de Cristina Fernández de Kirchner. Se acelera. ¿Estás convencida de eso? No hay ninguna duda que después de la condena, además, se acelera la embestida contra la Corte, porque es el máximo tribunal que va a actuar, finalmente diciendo si confirma o no la condena en el juicio de vialidad, que habilitó el juicio de vialidad con el rechazo de 51 recursos que estaban interpuestos y que hacían más lenta el inicio de ese juicio por vialidad. Una Corte que se metió a reorganizar al Consejo de la Magistratura, que estaba absolutamente cooptado por la política, intentando restablecer los equilibrios, y con toda la trampa que le hacen en el Congreso, en el Senado de la Nación, Cristina fraccionando el bloque, en diputados Cecilia Moró parando las designaciones, la Corte interviene rápidamente. Entonces una Corte que, más allá de que va a ser la que confirme o no las condenas de Cristina Fernández de Kirchner, en próximos juicios que van a sucederse este año. Este año no hay dudas que en febrero van a habilitar el juicio Tesuri y los Sauces contra sus hijos, especialmente. Ese es su temor, ¿no? Y además el hecho de la Corte, que es es un sector de la justicia que no han podido cooptar nunca. Fueron por todo. Lo que pasa es que el Congreso estuvieron a 5 diputados de aprobar proyectos legislativos muy importantes, porque nos íbamos a quedar sin fiscales. Y luego el cambio de composición en el Congreso lo vuelve un órgano fuerte. Una clave que es importante. Todos los juicios que se vienen, cuadernos, segunda parte de Ruta al Dinero K, probablemente porque se probó el delito precedente y hay una cantidad de pruebas que recopiló Casanelo que no pueden dejar afuera, se me ocurre, a Cristina Fernández de Kirchner. Lo pidieron ustedes, ¿no? Y la Oficina Anticorrupción en su momento. La Unidad de Información Financiera. La Unidad de Información Financiera, la Oficina Anticorrupción, mega causa cuadernos, o Tesuri y los Sauces, no se resolvió el memorándum de entendimiento con Irán. Todas esas causas terminan en la Corte, seguramente. Todas o gran las causas. Parte de eso. El ataque a la Corte, que incluso cuando ya confirmaron la condena de Vudú, cuando confirmaron la condena de Milagro, ya hubo intentos de decir, vamos a crear tribunales intermedios, vamos a dividirlas en salas, la ampliación de la Corte, que vuelve a estar dentro de los proyectos que están ahora en el paquete legislativo que están mandando. No hay dudas que la Corte es lo que les puede dar la impunidad a Cristina Fernández de Kirchner, que dijo que la va a absolver la historia, y por eso yo invito a que se presente en las elecciones Cristina Fernández de Kirchner, porque no es cierto que está proscripta y la historia las va a juzgar, porque yo no creo que la Argentina vote a Cristina Fernández de Kirchner verdaderamente. Pero esta es la naturaleza del embate a la Corte. Vamos a ver un circo en el Congreso si Sergio Massa aporta a sus diputados, y creo que el Congreso otra vez tiene un rol muy fuerte que cumplir, de oposición no a Cristina Fernández o al kirchnerismo, sino para mantener nuestra democracia, la división de poderes. Justamente hablando esto del rol del Congreso, claro que sí. Lo tenemos a Pablo Tonelli, el diputado Pablo Tonelli, que es integrante de la Comisión de Juicio Político por la oposición. Hola, Pablo. Pablo. ¿Qué tal, ¿Qué tal? Pablo? Buenas noches. Buenas noches, bienvenido. ¿Qué significa el embate del gobierno contra la Corte y los sustentos jurídicos, y ahora la cantidad de citaciones que hizo, no solo a los jueces de la Corte, sino una cantidad de testigos? ¿Es sostenible esto? No, de lo que se trata, yo lo anticipé hace ya un tiempo. Lo que intenta el gobierno con este juicio político a la Corte no es remover a los jueces, cosa que no va a poder, sino exponerlos públicamente, tenemos un problemita técnico, lo vamos a tratar de recuperar. Yo hoy pensaba, a un costado, Hugo y María Eugenia, Damián, que no está muy visto, ¿no? Hoy, bueno, entre los testigos que va a haber, que van a pasar por esa comisión de juicio político, la oposición lo llama un show, va a haber organismos de derechos humanos, las madres, además del Coqui Capitanich. Y yo pensaba en Carlos Rosenkrantz, ¿no? Que es muy atacado por el kirchnerismo. Y Carlos Rosenkrantz era un Nino Boy, es decir, era un joven en los años 80 que rodeaba a Carlos Nino, que es el jurista que le propone y lo impulsa a Raúl Alfonsín a hacer el juicio contra las juntas, que lo vimos en Argentina en 1985.
mientras el peronismo quería amnistiar a los militares. Estamos como en esta, ahí porque en esta locura, ¿no? Introducen dentro de las causales el fallo en el caso Muiña, que es cuando habilitan el 2x1 para los militares, y ahí habilitan entonces toda esta cantidad de testigos que tienen que ver con esta situación en particular. También está Baltasar Garzón. Baltasar Garzón es un juez que fue expulsado por unanimidad por el Superior Tribunal de Justicia de Después de haber España. hecho un gran trabajo contra el franquismo, tuvo una... Bueno, ¿no? Terminó muy mal. Terminó muy mal. Pero es cierto, pero tuvo esta primera parte... Una primera parte de muchos reconocimientos. Más, Claro. le recuerdo una frase que dijo: nunca el poder se lo juzga en su turno. La Argentina lo logró hacer ahora en el juicio de vialidad. Pero ahora quiere entrar como prueba temas de la inteligencia legal, es decir, datos mal habidos. Miguel Ángel Toma está con nosotros. Él fue titular de lo que es hoy la AFE, en su momento la CIDE. Miguel Ángel, buenas noches. A ver. Miguel Ángel. Ahí está. Ahí estamos. Buenas noches. Bienvenido. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Es posible incorporar material obtenido ilegalmente a través de tareas de inteligencia en una causa nada menos que contra la Corte Suprema de Justicia? Bueno, va a ser una parte del show, ¿no?, que está intentando el kirchnerismo. Evidentemente, utilizar eso en términos legales es absurdo, es la teoría del fruto del árbol envenenado, no sirve, no tiene ningún valor. Siendo que además hay que verificar si efectivamente son ciertos, porque ustedes saben muy bien, lo hemos conversado en otra oportunidad, que hoy por hoy la tecnología permite hacer montajes de distintas opciones que existen dentro de aquellos que han tomado ilegalmente, por ejemplo en este caso, el celular de Marcelo D'Alessandro, cuando tiene la totalidad de los elementos de WhatsApp, de Telegram, de correo, etcétera, se puede ir haciendo corta y pega, es más complejo tecnológicamente, se requiere un alto nivel de sofisticación en los equipos, pero se puede hacer este tipo de montajes. Me parece que este es el caso típico de lo que ocurrió cuando montaron la supuesta interlocución entre Silvio Robles y Marcelo D'Alessandro. Pero bueno. Claro, lo que pasa es que ahí, Miguel, la narrativa del kirchnerismo viene siendo, bueno, la Corte, la justicia, hay una parte de la justicia que le responde al macrismo. Entonces, bueno, creen encontrar en este intercambio, que no sabemos si está intervenido o falsificado o no, ese lawfare o esa connivencia entre el macrismo y la Corte. Sí, a ver, qué casualidad, ¿no? Cuando apareció el tema del viaje a Bariloche, lo que se intentaba demostrar era que existía el lawfare. Miren, ahí están los empresarios mediáticos, la inteligencia y la oposición detrás de lo que iba a ser la condena, evidentemente. Y en este caso aparece específicamente en esta situación previo a que se conozca el fallo por el cual la Corte le iba a devolver los fondos de coparticipación en la Ciudad de Buenos Aires. Más montaje, más claro, me parece imposible, ¿no? ¿Y qué se puede esperar de este show, tal como usted lo definió? Muchos dicen que es un circo, pero generará una cantidad de elementos informativos durante los días de la sesión extraordinaria, que al menos hasta fines de febrero, que va a dar que hablar, ¿no? Lo primero que hay que pensar es si la Corte o los miembros de la Corte van a ir a la Comisión de Juicio Político. Esto sería inédito, no existe antecedentes. La verdad que me parece que todo esto lo que apunta es a un debate en la comisión, donde además han invitado a juristas que son todos claramente de la izquierda argentina, ¿no? Progresistas, garantistas, en caso de Zaffaroni o Barcesar, organismos de derechos humanos que tienen la característica de ver la realidad con un solo ojo, ¿no? Critican cuando los gobiernos no son de la línea del Foro de San Pablo. Ahí son enormemente defensores de los derechos humanos, y cuando son gobiernos vinculados al Foro de San Pablo, ven la realidad con un solo ojo, no condenan a Cuba, no condenan a Maduro, no condenan a los Ortega. Bueno, podemos seguir poniendo miles de ejemplos que esto está perfectamente Miguel, montado.
¿qué puede aportar? Digo, porque Zaffaroni es un poco el ideólogo del vacío jurídico, ¿no? Él dice acá existe un vacío jurídico y es el que le da letra a Cristina Kirchner. ¿Qué es lo que puede aportar Zaffaroni como testigo en esta comisión o en este juicio? Bueno, espero que no aporte los mismos argumentos que utilizó cuando justificó la violación de una niña porque simplemente había sido con la luz apagada, ¿no? Zaffaroni nos tiene acostumbrados ya a este tipo de malabarismos jurídicos. Yo no creo que pueda aportar nada serio ni consistente, lo mismo que Barcesat, ya los conocemos. Insisto, esto es simplemente un show y espero que los miembros de Juntos por el Cambio, de la Comisión de Juicio Político, den un debate que desenmascare efectivamente que estamos frente a simplemente un nuevo montaje. Miguel, se escucha bastante mal y queremos escucharte bien. Retomamos la conversación en otro momento. Muchas gracias por estar con nosotros, por compartir. Igual los conceptos fundamentales Sí, los conceptos se entendieron. Y ahora sí vamos con Pablo Tonelli, que está en línea y recuperamos la comunicación. Él es miembro del Consejo de la Magistratura y también ex miembro del Consejo de la Magistratura, pero sí es parte de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados. ¿Es así, no? Así es. Yo dejé de ser miembro del Consejo el 20 de noviembre pasado. Correcto. Y te escuchábamos sobre lo que va a pasar en estos días, en las sesiones extraordinarias. Digamos, la denuncia que se presentó finalmente en la Cámara de Diputados revela algo que yo anticipé, en el sentido de que lo que va a intentar el gobierno, lo que intenta el kirchnerismo, es exponer públicamente a los jueces de la Corte Suprema, ponerlos en una suerte de cadalso, hacerles un escrache, para usar un término en boga en la Argentina, presionarlos, molestarlos, apretarlos, y seguramente no debe estar ajena a la intención de ver si alguno de los jueces se cansa y termina renunciando. Tal vez eso es lo que busca el kirchnerismo. Pablo, ¿y usted cree que eso puede suceder? ¿Que algún juez se canse y termine renunciando? Yo espero que no. Que ningún juez se canse. Espero que los cuatro tengan la templanza suficiente como para atravesar este mal momento, que trataremos de que sea lo más breve posible y que pronto ese juicio político quede desestimado, porque sería muy malo para la República, sería muy malo para el país que por una vía tan espuria, tan incorrecta, se lograra remover o correr a los jueces del máximo tribunal del país. Algo sí logran, ¿no? Para evitar ese circo. Pablo, María Eugenia quiere hacer un aporte. Buenas noches, Pablo. María Eugenia Talerico. Sí, ¿cómo no? Se conocen, lo presentamos. Los conocemos. Sí, nos conocemos de sobra. No, ya sé. No, que además con todo ¿por qué show? Porque saben que como el juicio político avanza con las 2/3 partes de los miembros presentes de toda la Cámara, sentada la oposición, Juntos por el Cambio, dentro del recinto, no tienen las 2/3 partes para avanzar. Entonces es un verdadero show de escrache, pero que puede generar las condiciones para que haya recusación posterior de los miembros de la Corte. Entonces es ese nunca acabar del embarre y los recursos y después de decirse perseguidos con jueces parciales. ¿Por qué puede generar condiciones para recusarlos? No, porque no quiere decir que existan las causales de recusación, pero las están inventando a partir de lo que puedan haber. La cancha. Claro. Absolutamente, porque bueno, esta influencia supuesta de Juntos por el Cambio y los jueces, que son un poder paralelo, toda la narrativa para deslegitimar a un poder que ha condenado a Cristina Fernández de Kirchner, que en definitiva es lo que duele y lo que están intentando remediar, deslegitimar al Poder Judicial porque ha condenado y va a seguir condenando, porque conozco mucho de los casos de corrupción, la prueba está ahí. Entonces hablemos de hechos, hablemos de lo que ha sucedido, la defraudación al Estado Nacional, y entonces tienen que deslegitimar al poder que los está condenando. Tonelli, hay algo que se deduce recién, le preguntaba sobre el tema o estábamos charlando acá sobre el tema de usar chats obtenidos de un modo ilegal como prueba para el juicio a la Corte. Pero mi pregunta es un poco anexa a esto. Se han hackeado los celulares de Diego Santilli, de Daniel Angelici, de Marcelo D'Alessandro, que son personajes vinculados a la seguridad y a la justicia de la oposición. ¿Qué le dice esto con respecto a la
campaña que viene. ¿Qué significa esto? ¿Cómo se lee esto? Esto significa, por lo pronto, un accionar ilegal que debe ser condenado y, por supuesto, nosotros en la Comisión de Juicio Político no vamos a aceptar que se utilice, que se esgrima ninguna prueba obtenida de modo ilegal. Pero además es un anuncio de que va a ser una campaña muy dura, va a ser una campaña muy difícil, en la cual el kirchnerismo no va a escatimar ningún tipo de herramienta para tratar de imponerse en las elecciones, para castigar a la oposición, para desprestigiarla. Y bueno, tenemos que estar atentos a eso, porque además también detrás de este juicio político a la Corte hay una segunda intención que hay que ponerla en evidencia. ¿Cuál? Que es la de distraernos a los argentinos respecto de los problemas reales de la Argentina. La Argentina tiene problemas que exceden largamente y son mucho más graves que los supuestos problemas de la Corte Suprema o del Poder Judicial. Igual los problemas de los argentinos son tan graves, Pablo, que no creo que logren distraernos. No creo. Bueno, pero sin embargo, de alguna manera lo están haciendo. Estamos hablando más del juicio político a la Corte que de la inflación, que de la situación económica, de la inseguridad, de los problemas en la educación, de estos aprietes de la patota de Moyano en relación con... Recién hablamos de eso. Exacto. Los escuché. Entonces, también hay detrás de este juicio político una maniobra distractiva para entretenernos, entre comillas, con una especie de circo montado en torno a este juicio político, mientras los problemas reales y graves de la Argentina siguen sin solucionarse, siguen sin atacarse, siguen sin discutirse siquiera. Esto también hay que tenerlo en cuenta. Pablo Tonelli, muchas gracias. Muchas gracias, interesantísimo como siempre tenerte. A ustedes, que sigan muy bien, hasta pronto. Buenas noches. Y tenemos dos récords, tenemos récord de dólar blue y récord de inflación. Exactamente. Uno se dio ayer y otro se dio hoy. O sea que venimos de mal en peor. ¿Por qué? Porque ¿Son buenos récords o malos récords? No, son malos récords. No, decís récord y uno dice, bueno, tenemos récord en algo. Es el máximo número que tuvimos de inflación y el máximo número que tuvimos el dólar paralelo. Hoy el dólar paralelo cerró 369 pesos. Y la realidad que uno lo tiene que pensar, ¿no? En decir, bueno, aquel que pudo comprar dólar, qué es lo que está pasando y cómo termina impactando la economía, sino que también subió el MEP. El MEP que estaba en 3.25 subió a 3.40 y también subió el contado con liquidación. Quiere decir que todos los dólares paralelos están presionados por la cantidad de pesos en el mercado y la demanda que está teniendo la divisa norteamericana. Bueno, miren lo que termina pasando para aquel que apuesta al dólar en el mes de enero. El mes de enero te deja 6,6%, aumentó 23 pesos el dólar en un mes, en lo que va del mes. Todavía no terminó el mes, estamos recién a... Ahora es raro porque en general se dispara más en diciembre, ¿no? Que se esté disparando ahora el dólar blue porque la gente... Estacionalmente, principios de diciembre, lo que hay es una demanda de pesos. Las pymes, por ejemplo, tienen que vender sus dólares para pagar sueldos, aguinaldos, bonos, etcétera. Las empresas liquidan muchos bonos en dólares, o sea, hay demanda de pesos. Hacia el fin del mes sucede lo contrario en diciembre. Aquel que recibió el aguinaldo va a comprar dólares porque no quiere en el peso. A eso voy, y en enero cae la demanda de peso nuevamente y acá lo que estamos viendo es que hay mucho peso y encima está cayendo esa demanda. Los argentinos no quieren el peso. Entonces estás viendo que aquel que apostó un plazo fijo, desgraciadamente, frente al 6,2%, hoy está ganando apostar al dólar paralelo nuevamente. Práctica argentina recontrahistórica. Pero ¿qué pasó en diciembre? Laura y Hugo y María Eugenia. Fíjate que evolucionó 11% en el paralelo. 33 pesos subió y perdiste frente al plazo fijo también. Si vos tomás interanualmente, aquel que compró en enero de 2022 dólar, hoy tuvo un rendimiento del 75%. Fue la devaluación del peso frente al dólar. Pero ojo, que si el dólar efectivamente llega a tocar el valor Moritán, aquellos que apostaron al dólar supera los 400 pesos. No sabía que es una categoría así económica ya. Es una métrica ya. Él fue el que dijo, ¿no? A mitad de año dijo, va a llegar a 400. Que parecía Capaz que se estudia en la facultad, valor Moritán. El valor Moritán ya quedó como instituido. Porque es un periodo de Pampita. Valor Pampita. No, valor Pampita es un dólar diciembre 2023. ¿Y entonces? Pero bueno, lo que estamos viendo es que efectivamente
aquel que supere los 400 pesos, haber apostado al dólar nuevamente le habrá ganado el plazo fijo este año y eso no podría suceder en nuestra economía porque nosotros tenemos que apostar, o los argentinos deberían tener incentivos para quedarse en peso. ¿Qué pasó con el dólar blue ajustado por inflación en la gestión de Alberto Fernández? Del 2019 al 2023 el dólar debería valer 278 pesos, es decir, este dólar está recontra caro. Ahora, ojo. Si el dólar oficial está a 181, ese dólar está recontra retrasado. Eso es lo que está pasando. Ven que las puntas, el paralelo está estresado y el oficial está recontra retrasado. Entonces, si hoy habría que generar el dólar soja 3.0, debería ser 278 pesos y ya no 230 pesos. Esto también es lo que está sucediendo. Para que te liquiden un verde, vas a tener que ponerle otro precio que si no, no te van a liquidar. Y el dólar blue, ajustado por inflación en 2022, efectivamente supera el dólar monitán, debería ser de 405 pesos. Por lo cual, señores, con la cantidad de pesos que tenemos en el mercado, la caída de la demanda y pocos dólares, dólar monitán está cercano. Impecable, Damián Dipache. Y tenemos ya conectada a Sabrina Ahmeyed, diputada por la oposición e integrante también de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados. Sabrina, ¿cómo estás? Bienvenida, buenas noches. Hola, Laura, ¿cómo están? ¿Cuál va a ser la actitud, buenas noches, cuál va a ser la actitud de ustedes cuando comiencen a sesionar en extraordinarias? Creo que la semana del 20 de enero, ¿no? Sí. A partir del 23 comienzan las extraordinarias, se está comentando todavía sin ningún tipo de notificación oficial que el 26 podría llegar a haber reunión de la Comisión de Juicio Político. Lo primero que esperamos nosotros es a ver si el kirchnerismo tiene quórum propio para dar comienzo a la comisión. Por supuesto, nosotros no vamos a contribuir a que se forme ese quórum y en el momento en el que ellos lo logren, sí, ahí entraremos a discutir el proyecto de juicio político que tenemos que decir, si bien hay un proyecto que está circulando oficialmente, todavía la Cámara no giró a los diputados que somos miembros de la comisión el proyecto oficial, así que lo estamos esperando, pero lo primero que nosotros estamos viendo en lo que circuló entre nosotros es que no hay una causal suficiente para los pedidos de juicio político que el kirchnerismo quiere llevar adelante. Así que nuestra actitud va a ser primero de no ayudar a que se forme el quórum y si la comisión empieza a funcionar, iremos en rechazo de los juicios políticos que quieren llevar adelante. Sabrina, te quiero preguntar algo con respecto a las sesiones extraordinarias, que es una especie de emboscada que está pretendiendo hacer el gobierno, saliendo un poquito del tema del juicio político y que tiene que ver con la posibilidad de pagarle a la ciudad. Alberto Fernández lo que está planteando es una modificación de la ley del presupuesto, porque dice que de esa manera puede cumplir con el fallo de la Corte, pero para eso necesita modificar el presupuesto. ¿Dónde estaría la trampa? Bueno, que la oposición lo que dijo es no vamos a tratar ninguna ley hasta tanto no paren con la embestida contra la Corte. Exacto. ¿Cómo va a resolver la oposición esta emboscada? El gobierno está llevando adelante dos operaciones simultáneas que me parece que necesitamos tener claro. Por un lado, se está victimizando, está planteando que está siendo perseguida o por la justicia, y al mismo tiempo que hace esto, está planteando en todos los medios y con la ayuda de muchos periodistas, hay que decirlo, y con diferentes funcionarios, legisladores, que este es un gobierno exitoso, ¿no? Entonces nosotros en este enero estamos viviendo dos operaciones simultáneas, dos operaciones absolutamente falsas e incluso dos operaciones completamente dislocadas de la realidad. Todos los argentinos sabemos que este gobierno es muy malo. Todos los argentinos vivimos las consecuencias diarias de este pésimo gobierno. Y sin embargo, estamos escuchando a Luana Volkovich, a Heller, a Massa y a muchos canales plantear, por ejemplo, un triunfo que la inflación sea de casi el 95%. Entonces, en este contexto, lo que nosotros estamos planteando es que hay una de las tres poderes que está queriendo ser atropellado. Es el Poder Judicial, en esta operación de victimización. Desde la oposición nosotros no nos vamos a prestar a esto. No es posible discutir ningún proyecto
hasta que el oficialismo deje de llevar adelante este atropello que está haciendo. María Eugenia. Clarísimo. Lo que pasa es que, María Eugenia, bueno, Sí. un poco en esta línea, también ellos, la trampa o la emboscada donde está. Bueno, nosotros queremos pagar, pero si ustedes no tratan esta ley de modificación del presupuesto, no podemos hacerlo. Con el tema de la modificación del presupuesto para pagar la coparticipación es ridiculez, porque, a ver, vimos al fiscal Luciani en el caso Vialidad, cómo con decretos y con resoluciones administrativas, simplemente la jefatura de gabinete, desviaban las partidas según sean las necesidades de pago. Y ahí también las provincias que se bajaron y no firmaron. Los gobernadores saben que no los perjudica porque el fallo de la Corte habla de que la retención es primaria en los ingresos de la nación, con lo cual no hay tampoco el perjuicio a las provincias y por eso muchos no firmaron una ridiculez como esta. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, la emboscada. Porque la emboscada tiende a que las condiciones económicas se van a degradar tanto este año, porque a mí no me preocupa el relato, porque la gente sabe cómo está y veremos a quién votan en definitiva, ¿no? Pero la emboscada es que van a querer hacer quedar a la oposición, que tiene hoy en el Congreso que cumplir un rol de cuidado institucional de nuestra democracia. Estamos recibiendo en la CELAC a Díaz-Canel, a Maduro, no sé si va a venir Ortega, o sea, veamos lo que hicieron esos líderes de la región con la democracia cuando lograron tomar al Poder Judicial. No se fueron nunca más. Entonces, el Congreso hoy tiene que cumplir ese rol a pesar de un montón de leyes que metieron en el paquete, que son absolutamente necesarias para el rumbo económico. Pero es Massa el que con ese rol de doble agente, por un lado está tratando de vender una economía que intenta enderezar, pero por el otro lado, desde el punto de vista político, están arremetiendo con los cimientos democráticos de la Argentina, porque créanme que la vocación de poder de Cristina, la vocación de este gobierno, volvieron para cooptar al Poder Judicial y tener este poder absoluto, para ser impunes y para no irse nunca más. Hoy el Congreso cumple un rol enorme, pero la emboscada va a ser que frente a la crisis económica, la oposición no quiso tratar los proyectos importantes Sabrina, que están dentro del paquete. Sabrina, cuando aborden como argumento alguno de los, por ejemplo, Marcelo Alessandro está citado allí en uno de los temas, cuando aborden las pruebas o el viaje al lago escondido o algún elemento que sitúa a la Corte en alguna sospecha vinculado con hechos de prueba recogida ilegalmente, ¿ustedes qué van a hacer? En principio, a ver, nosotros, yo me sumo a lo que está diciendo María Eugenia en este momento. Tenemos que entender, no tenemos que normalizar el proceso y ver cuál va a ser nuestra estrategia. Nuestra estrategia la estamos discutiendo hacia adentro de Juntos por el Cambio y la realidad es que no se la vamos a adelantar al kirchnerismo, entre otras cosas, porque necesitamos saber qué es lo que van a hacer ellos en principio. Pero más allá de eso, lo que nosotros tenemos que hacer en este momento es señalar la gravedad institucional de lo que está sucediendo. Yo entiendo que nosotros estamos acostumbrados como ranas en un agua que se va calentando a que la situación cada vez está peor y sin embargo nos la aguantamos. Pero hoy en día lo que está haciendo el kirchnerismo con el Congreso a los jueces atenta absolutamente contra la división de poderes y atenta contra la democracia. Y déjame volver un segundito a lo que planteaba Laura antes sobre la coparticipación. Cuando Alberto Fernández le hizo la quita a la Ciudad de Buenos Aires, no necesitó ninguna ley. Entonces acá tenemos otra emboscada. ¿Por qué está tirando la pelota al Congreso como si hubiera alguna necesidad de eso? Tienen un presupuesto aprobado y tienen la suficiente discrecionalidad como para haber dicho en el último minuto en el que se aprobó el presupuesto del 23 que iban a redistribuir partidas de educación. Si son tan fuertes para redistribuir en el último minuto como quieren, bueno, entenderán cómo redistribuir también la coparticipación para la Ciudad de Buenos Aires. Es una excusa esto. Sabrina, recién María Eugenia dijo algo conceptual importante, que es que volvieron para cooptar el Poder Judicial como lo hicieron sus gobiernos amigos, ¿no? Los Ortega, Díaz-Canel, que bueno, gobiernos de los cuales el kirchnerismo se nutre, Maduro, ¿no? Y que bueno, una de las maneras es esta, ¿no? Cooptar la justicia y no soltarla nunca más para no irse nunca más. ¿Coincidís con este concepto? Sí, coincido que este es un gobierno desesperado que no tiene absolutamente nada bueno para mostrar. ¿Por qué están festejando este 94.5% de inflación? Somos el cuarto país con más inflación en el mundo. ¿Qué hacemos celebrándolo?
está claro que no pueden solucionar ninguno de los problemas que tiene la Argentina y que están desesperados porque entienden que van a perder en el 23. Y entonces lo que están haciendo es, a la vez que buscan diferentes conchavos en donde van a pretender resistir después del 23, quieren aferrarse a un uso absolutamente antidemocrático de las instituciones para pervertirlas y para perpetuarse en el poder. Coincido con lo que decía María Eugenia antes, entendamos la señal de lo que va a significar la CELAC dentro de 2 semanas. Vamos a tener en la Argentina Maduro, de hecho, a Díaz-Canel. se va a reunir con el presidente Alberto Fernández. Eso está claro. Y está clara la avanzada a la que nos referimos, por eso las entrevistamos permanentemente, para que quede claro lo que hoy a la tarde nos decía Lombardi. Están haciendo como cuando Napoleón invadió Rusia. Rusia se retiró prendiendo fuego todo para que no encontrara nada. Esta es la idea. El concepto está claro, pero te lo preguntaba a Sabrina y se lo pregunto también a María Eugenia, que estuvo en la Oficina Anticorrupción, porque es alocada la idea de sostener parte de este juicio a partir de elementos detectados ilegalmente. Bueno, ¿no? Respecto de la inteligencia ilegal, digamos, no hay ninguna duda que la intromisión es ilegal más allá de lo que determine la justicia. No sabemos si fueron adulterados o no adulterados. Es como si a vos te toman tu teléfono y empiezan a usar en contra conversaciones privadas, con lo cual el riesgo es grande. Pero yo quiero hacer un alto acá y que tiene que ver con que lo que la gente percibe de los mensajes, sean reales, parte realidad. Si algo de eso es cierto, yo creo que hay un mensaje de que hay que comportarse de un modo diferente. Hay en la Argentina mucha mezcla y entramados de intereses en la política, el sindicalismo, el empresariado. Lo hemos visto en la causa Cuadernos. Entonces digo... ¿A qué te referís? ¿Te referís a la reunión del Lago Escondido? Me refiero al comportamiento individual de funcionarios públicos que tienen que aclarar bien claro qué pasó, por qué hicieron tal o cual cosa y cómo se están comportando en lo privado. Porque los asuntos públicos en la Argentina hoy son muy graves, hay grieta, realmente parece una lucha de todos contra todos. Entonces digo, el comportamiento ético individual ¿Te pareció de cada bien uno. la licencia de Alessandro en ese sentido? Por supuesto que tienen que tomar licencia, pero a mí me gustaría que aclaren debidamente lo que pasó. Y si algo de esos contenidos es real, que renuncien a sus cargos y se retiren y dejen que funcionarios honestos, que funcionarios que quieren hacer las cosas bien, empiecen a tomar los lugares que la Argentina necesita. Bueno, eso sería una diferenciación ética muy importante con respecto al kirchnerismo, si esto es verdad, que finalmente termina cubriendo. La inteligencia es ilegal, ¿no? Y desde el punto de vista de los procedimientos estamos hablando del técnicos fondo. hay que descartar esta prueba porque no se sabe si fue adulterado o no. Ahora, a mí me importa la verdad. Y en la verdad, los comportamientos individuales de los funcionarios involucrados en los problemas es muy importante. ¿Sabrina? Que salgan a aclarar qué pasó y si no quieren salir a aclarar, y es algo de verdad, que se retiren de los cargos las personas. Sabrina, sobre este punto que trae aquí María Eugenia, ¿qué opinas? Sí, yo estoy de acuerdo. De hecho, me parece que hubiera sido bueno que desde el primer momento se apartara de Alessandro para poder investigar y que él pudiera dar explicaciones. Me parece que es necesario que nosotros demostremos algo que está creando el kirchnerismo y que es una mentira, que es que todos los políticos somos iguales, de que en todos los políticos, en todos los partidos hay conexión con la justicia, con los sindicatos, con todas las corporaciones que han significado a lo largo de décadas el atraso de la Argentina. Y la realidad es que en Juntos por el Cambio nosotros tenemos a muchísimos dirigentes, funcionarios que todos los días trabajan para sacar adelante a la Argentina y para resolver los problemas que tenemos y que lo podemos mostrar. Entonces me parece que está bien cuando es necesario dar explicaciones, darlas, y en el caso de que haya que separar a alguien, se lo separará. ¿Por qué? Porque justamente nosotros no somos igual que el kirchnerismo, nosotros no defendemos la mentira, nosotros no defendemos por eso le decía la recién a María Eugenia eso, ¿no? Sería interesante que bueno,
que como decía recién ella, que bueno, que se ha separado de su cargo, si esto es cierto, ¿no? Te quiero preguntar algo importante a las dos, que se lo preguntaba a Tonelli. El hecho de que se hayan hackeado los teléfonos de personas vinculadas a la inteligencia, de que se amenacen con carpetazos, me refiero a Daniel Angelici, Inteligencia, Justicia y Seguridad, ¿no? Daniel Angelici, se hackeó el teléfono de Diego Santilli y obviamente el de Marcelo D'Alessandro. ¿Qué te sugiere eso, Sabrina y María Eugenia? Empezamos con Sabrina. Que el kirchnerismo no quiere vivir en un país en donde... No, me refiero a los personajes, a los hackeados, que son personajes vinculados a la inteligencia, a la seguridad. No, a ver, en principio me parece que tenemos que respetar el Estado de Derecho y que todas las personas son inocentes hasta que se pruebe lo contrario. Y también tenemos que situar esto políticamente. Que esto se esté dando después de que haya una sentencia en donde Cristina Fernández de Kirchner haya sido sentenciada como culpable, no es una casualidad. ¿Qué quiero decir con esto? Me parece que lo que está queriendo ver por parte del oficialismo es una actitud de embarrar la cancha y de plantear que todos son iguales. Entonces, ¿qué es lo que tengo que decir yo de las personas que sufrieron un hackeo de su teléfono? Me parece que lo que tenemos que hacer es denunciar esto. ¿Por qué? Porque es algo ilegal y es de persecución. Le pase a políticos de la oposición o le pase a periodistas. Correcto. En cualquier caso, es una actitud ilegal y que busca amedrentar. Si nosotros entendemos que hay algo por lo cual dar explicaciones, se darán explicaciones, pero está claro que lo que busca el kirchnerismo es emparentar a todos. Ok, sí, Cristina Fernández de Kirchner tiene una sentencia y es culpable de corrupción, pero todos los políticos son culpables. Y la realidad es que en la Argentina somos muchos los argentinos que sabemos que eso no es así, que no somos todos iguales. María Eugenia. No, bueno, el hackeo es ilegal y obviamente es una práctica nefasta. Son targets, obviamente, porque deben querer saber quién habla con quién, con qué jueces se vinculan, con quiénes de la prensa. ¿Por qué atacan a gente de la oposición vinculada a la seguridad? Esta era mi pregunta, ¿no? Bueno, para mí son si tiene que ver con lo individual, claro. vos, Laura, tiene que ver con la función, si tiene que ver con la función, las personas. ¿Por qué elige el kirchnerismo esos blancos? Sí, ¿no? Seguro. Y es para el target para determinar después qué vínculos pueden tener para ensuciar, obviamente, la cancha a partir de estos hackeos ilegales. Pero lo más preocupante es el desmantelamiento también del sistema de inteligencia argentino a partir de la falta de profesionalismo, de todos estos enchastres que se hacen. Y hoy, por ejemplo, estamos sin inteligencia en el Servicio Penitenciario Federal, sin inteligencia en el Servicio Penitenciario de la provincia. Esto es absolutamente funcional al crecimiento de las organizaciones criminales adentro de los penales. No estamos sabiendo lo que pasa, qué amenazas está teniendo la Argentina en materia de seguridad nacional, porque esto ha sido muy funcional para el desmantelamiento de un sistema que es absolutamente necesario reconstituir profesionalmente en la Argentina. Sabrina, muchas gracias por el contacto. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Un gusto, como siempre. Bueno, última Sí, Damián Dipache nos va a decir si vamos a tener billete de 5.000. ¿Cuándo, Damián? ¿Y de 2.000? Exactamente, de 5.000 y de 2.000 se está pensando. María Eugenia nos va a decir quién pondría en el billete. Pero mientras vamos a ver por qué efectivamente se está pensando en un billete de 5.000. ¿Qué le pasó al de 1.000, señores? Mirá cómo quedó el de 1.000. Mire cómo quedó comido como galletita. En sala de neonatología en el noviembre de 2017, el billete valía $52 cuando nació. Cuando nació. Cuando nació el billete. De conectar la exactamente. Ahora, en enero de 2023, vale... ¿viste, no? Claro. Vale $2.86, señores. Valió $52, hoy vale $2.86. Se devaluó un poquito, ¿no? Se devaluó un poquito. Sí. ¿Qué comprábamos en aquel momento con el billete al momento de su nacimiento y qué compramos ahora? Bueno, una canasta básica total que en aquel momento era de 6.500 pesos. Solamente con 6 billetitos de estos, usted se compraba una canasta básica total. Hoy, para comprar una canasta básica total, estás necesitando casi 65.000 pesos. Es decir, estás necesitando 65 billetitos de estos. Yo creo que con 6 de estos que te compras 2 paquetes de queso rallado. Sí, no, la verdad que de hecho yo te digo, con 1.000 billetes cuando salió efectivamente era un billete con bastante valor cuando había salido. Hoy con 1.000 billetes creo que te compras 2 unidades de algún producto, 2,5 unidades, no más de eso. Y aparte, si te compras. Inseguridad, la gente va con 3 valijas. En una lleva la ropa él, en la otra lleva la ropa su pareja y en la otra lleva, ¿viste?
No, los pesos. No, además, viste, en los focus group la gente dice, yo no tengo tantos de 1000. Pero no tenemos tantos de 1000. Otra vez alguien quiso depositar y hoy no es el había billete espacio de mayor circulación, no hay bóveda en los bancos, los hay cajeros están rotos, se reponen cada 3 veces, en los comercios cada vez se compran las maquinitas contadoras porque no le dan abasto a los comercios contadores. Bueno, esto ya lo hemos vivido en otra historia. Bueno, miren las canastas, ¿qué es lo que comprábamos? Fíjense, la canasta básica total, 16.000 pesos estaba en noviembre de 2017 cuando nació este billete, con 16 billetes la comprabas. Hoy, en noviembre de 2022, 145.000 pesos. Necesitas 145 billetes de estos y evolucionó 811% la canasta básica total. Vamos a la canasta básica alimentaria, que es lo que le estaba contando antes. 6.500 pesos, que decir, con 6 billetes y uno de 500 comprabas la canasta básica alimentaria. Hoy está 64.000 pesos, es decir, necesitas 64 billetes de la misma denominación. 875%. Esta canasta básica total estuvo por encima de la inflación promedio, que evolucionó 769%. Continuó la inflación, vieron que Massa dice que la inflación sería el 60%, el mercado ve 98%. Si vamos a la inflación que ve el mercado, si este peso fuese convertible como en el año 92, tendríamos una nueva convertibilidad. ¿Saben cuál sería? ¿Cuál sería? $1, 1.000 pesos. No es broma lo que le estoy diciendo. O sea, podríamos terminar en diciembre de 23 con $1 igual a 1.000 pesos. 2023. En diciembre de 2023, si seguimos en este sendero de alza inflacionaria. Se devaluaría total y se llegaría a un proceso que se llama desmonetización. ¿Sabe lo que es la desmonetización en términos técnicos? Me suena igual. No tiene más valor la moneda, no sirve para nada. No vale más. O sea, llega un momento que ya no podés comprar nada. ¿Y esto que plantea Tetaz de atar nuestra economía al real? Bueno, lo que ¿Te parece interesante eso? Y es que Brasil está con 5,4% de inflación. Al alza al real, nuestra mayor socio comercial, implicaría que Argentina baje a un dígito mucho más rápido de... Sería una convertibilidad con el real. Esto es lo que yo entiendo que él plantea. Sería una convergencia de monedas, sería un intercambio por lo cual nosotros de alguna manera convergeríamos con la banca de Brasil. Pero es para el intercambio. Es para el intercambio, pero también serviría como moneda de circulación, porque ya el Banco Central, el Banco Central no tendría la potestad ya de emitir, sino que convergería en relación a esa moneda, ¿no? Bueno, tenemos más para ver qué pasó con el peso, pero ahora vamos a ver qué pasó con el dólar. Porque ella dice, bueno, bueno, ahí tenemos la inflación acumulada. 761% fue de noviembre de 2017 a noviembre de 2022. Es decir, estuvo la inflación por debajo de lo que pasó con la canasta básica alimentaria y total y pérdida de poder adquisitivo de este billete. Vamos al billete norteamericano. Ayer bajó la inflación en Norteamérica, que es un dato de mercado muy importante. De hecho, que terminó en 6,5%. Sí, bajó en el último año. Bajó en el último año, tocó pico de 9,1% en junio y empezó a bajar. Miren lo que pasó para aquellos que ahorraron en dólares del mismo periodo, de diciembre del 2017 a diciembre del 2022. El dólar perdió poder adquisitivo, bueno, ahí lo tienen. Perdió aproximadamente un 24-25% de poder adquisitivo. Bueno, en el caso del peso perdió 94% de poder adquisitivo. Por eso nosotros, en definitiva, terminamos apostando al billete norteamericano frente al peso argentino. ¿Qué pasaría de la inflación norteamericana seguir descendiendo? Tenemos otro corte de galletita de lo que pasaría con el dólar norteamericano para aquellos que están apostando al dólar. Bueno, al año 2025, si efectivamente el pronóstico de la Reserva Federal norteamericana se cumple, el dólar se devaluaría 6%. 6% al año 2025 de cumplirse la promesa de la Reserva Federal norteamericana. El peso, como les diría, no existiría más el billete de 1.000 pesos. Apostaríamos un billete de 5.000 pesos. ¿Cuánto debería valer hoy el billete de 1.000 pesos para tener el mismo valor de cuando nació? 10.000 pesos. O sea que con uno de 5.000 nos estaremos quedando cortos, señores. Bueno. Se viene el billete de 10.000, entonces empezamos de nuevo la columna. María Eugenia. María Eugenia, le dejamos planteada una pregunta. Bueno, ahora me dice Gustavo Ulego. ¿Tiene viabilidad el juicio político a la Corte en el Congreso? ¿Tiene alguna viabilidad, algún resquicio? Porque siempre el kirchnerismo es muy habilidoso para encontrarlo. No, yo creo que no tiene ninguna posibilidad por lo que la Constitución requiere, ¿no? De todos los presentes, 2/3 partes, y sentás a toda la Cámara solo con los de Juntos por el Cambio, no tienen el número suficiente. Bien. Quédate, nos queda mucho más noticias a la noche, Dale. Si vos me permitís, yo me animaría a trazar algunas conclusiones con este tipo de lujo.
Empezamos un año electoral, estamos a día 13, viernes 13, es un día en Estados Unidos, ¿viste? Está Jason, ¿viste? Que Viernes, sale, ¿no era martes 13? No, en viernes. Estados Unidos es, bueno. la cultura anglosajona es viernes 13. Bien. Pero quiero decir, 13 días y parece que pasó todo el año. Es verdad. En campaña electoral, algunas fotos divertidas, mostramos algunas, pero algunos hechos que vos contaste, Boyano, lo que contamos. Moyano, ¿Qué la año corte. vamos a tener? Y además en general en enero siempre eran meses, hace unos años, eran meses tranquilos. Eran ¿no? meses, viste, del tremendo. chisme de la política en la playa, la foto, hasta ahí. Pero ahora vienen... Están María acelerando, María sesiones Eugenia. extraordinarias. Sí. Ya Es eso verdad. marca una agenda política muy importante, ¿no? Pero bueno. ¿Imaginás sorpresas en la campaña por parte del Frente de Todos? ¿Más sorpresas no, lo que es, creo que como decía Pablo Tonelli, la campaña va a ser una campaña muy sucia, no se va a saber de dónde van a venir a veces las operaciones y bueno, va a haber que estar preparado para eso y sobre todo para llevarle mensajes a la gente. O sea, a mí me preocupa mucho lo que va a ver la gente de sus dirigentes y las posibilidades electorales que tenga, ¿no? ¿Quién le va a transmitir la esperanza? También, ¿no? En esta época de posverdad que bueno, la gente también está insegura sobre qué es cierto y qué no. De todas maneras, también la gente tiene posiciones, por lo menos los núcleos duros tienen posiciones definidas, pero en este momento, ¿no?, de tanta crisis económica, cuando la gente va a ser bombardeada seguramente con mucha información Yo creo que hay una gran sucia, cantidad de gente que no está en esa polarización, que está en el centro, que va a definir las elecciones y que quiere a alguien racional que le venga a decir lo que va a hacer. Y bueno, cuanto más le crea y más creíble sea, mejor. A eso apuestan, muy bien. Gracias por tu visita. A usted. Damián Dipache. Damián Dipache lo perdemos. Lo perdemos. Se nos va de vacaciones. Nos vamos de Alguien se puede ir vacaciones. Solamente le voy a decir algo para mis vacaciones. A ver. Durante mis vacaciones, el peso va a perder más peso. Te Estoy dando una extrañar. primicia, Te vamos a extrañar. Buen fin de semana, Buen fin de- Laura. A ustedes que igualmente. descansen. Nos encontramos el lunes. Buen fin de semana. Chau. Chao.